tenemos un niño o una niña, por ejemplo, con déficit auditivo, lo que tenemos que pensar es ¿dónde está la dificultad? Porque hay una dificultad en el mecanismo de percepción. Bueno, pues es ahí donde tenemos que tomar nota, teniéndonos siempre en un triángulo que a mí me parece básico, que es material, espacio y grupo. Yo utilizo mucho los petos, pero yo lo utilizo para todo menos para vestir. Pero para mí uno de los apartados estrella en el uso del peto es el lanzamiento. ¿Sabes por qué? Los juegos no importan. No son importantes los juegos. Aquí lo importante son los detalles. Cómo tenemos en cuenta el estado de ánimo de cada alumno, cómo vemos el grupo, cómo eres capaz a lo mejor en ocasiones, cómo tienes que salirte del grupo para ver si el grupo está funcionando y estamos participando. Mucho trabajo con material reciclado. Por una razón, porque pienso que en los coles no siempre dispones de los materiales que a lo mejor te gustaría tener, ¿no? El cubo de Weber. ¿Qué pasa? Pues sí lo he visto ahora tú coges esto, por ejemplo, tú le puedes dar forma a esto dentro de una situación de aprendizaje. Puedes, por ejemplo, colorearlo, puedes darle un color a cada uno, utilizarlo incluso como un dado. Yo, por ejemplo, esto lo utilizo en las vueltas a la calma, lo utilizo para jugar al 3 en raya. Creo que lo fundamental es, primero, conocer a ese alumno o a esa alumna, porque al final ellos son mi brújula y ellos y ellas son los que, digamos, me guían hacia un lado o hacia otro, ¿no? Santi López Porra, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy a gusto y con muchas ganas de charlar contigo y de pasar, sobre todo, de pasar un buen rato. Llevamos ya un ratito calentando. Hemos aquí calentado, sí. Motores, aquí charlando aquí de nuestras anécdotas, de la importancia también del error y de saber qué hacer con el mismo, que seguramente ahora lo compartiremos con ustedes, no se va a quedar solo para nosotros. Y Santi, permíteme, lo conozco de hace tiempo, por Isa, coach, de aquí un besito súper grande, ¿no? Totalmente, MVP Pastor. Características suyas, para mí, persona comprometida, apasionada, es un todoterreno de la educación física, por supuesto, tiene esa mentalidad de querer construir, de querer innovar, pero con sentido, que hoy en día también la innovación, según se mire, tiene diferentes perspectivas. Como decía, maestro de primaria, especialista en educación física, también prepara a futuros maestros y maestras como preparador de oposiciones. También da formaciones y talleres en algunos espacios en los cuales quieren contar con tu presencia. Sí, hombre, uno está abierto siempre, ¿no? A todo lo que sea contribuir, educación física, educación en general, pues sí, por supuesto. O sea que muy contento. Y aquí lo tenemos precisamente porque, al menos yo personalmente, y espero que también ustedes al final opinen lo mismo que yo, y si no tampoco pasa nada, pues lo tenemos aquí para precisamente hablar de lo que más nos apasiona, que es la educación física, y en este caso, en la etapa de educación primaria, que tanto él como yo, pues la que a priori tenemos mayor control. Santi, bueno, tanto él como yo hemos venido aquí a charlar. En otras ocasiones siempre hay pues yo le paso a los invitados las preguntillas, él me ha dicho que nada. Aquí como vayan saliendo las cosas, que va a ser una conversación totalmente fluida, orgánica, lo que vaya saliendo. Pero sí es cierto que yo, como ya llevo unos cuantos programillas aquí en el canal, ya saben ustedes que siempre hago estas primeras preguntas a todos los invitados e invitadas que pasan por esta casa. Y Santi, tú ni vas en menos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y la primera de ellas es la siguiente. Santi, bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? Pues mira, yo creo que hay una cosa que está por encima de todo. Y es el tema de que te tienen que gustar los niños y las niñas. O sea, porque más allá del hecho de la educación física, con quien tenemos que conectar es con los niños y con las niñas. Entonces, por supuesto, lo primero, que tengas una parte vocacional. Y yo destacaría sobre todo que lo que es la educación física, por lo menos bajo mi punto de vista, representa... yo sé que cada uno y cada una tirará a lo suyo, ¿no? Claro, tirará para su campo, ¿no? Siempre. Pero yo en mi caso sí que es verdad que considero que la educación física es el área más importante que existe en la educación primaria. Y por una cosa muy, muy básica, y es porque es un área en el que se trabaja el cuerpo, se trabaja el movimiento, pero también se trabajan otros muchos aspectos que subyacen, ¿no? Por ejemplo, el tema de los valores, la solidaridad, el respeto, la empatía, el aprender a aceptar las situaciones, a relacionarnos, efectivamente, y sobre todo se hace de forma jugada.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú le planteas a un niño y a un no tan niño cómo le gusta pasar su tiempo de ocio, la mayoría te va a responder que jugando. O si no te lo responde de esa manera, yo te puedo asegurar que a todos y a todas nos gusta jugar. Entonces, a mí me parece que básicamente tienes que ser pues una persona que te guste, que te apasione, que le veas la importancia real del área, que no es solamente una cuestión de que me guste un deporte en concreto, de que me guste una actividad o una habilidad en concreto porque se me dé muy bien, sino que miremos un poquito más de forma general, que hay unos aspectos de salud que son fundamentales, que hay unos aspectos que incluso se relacionan con el propio aprendizaje en otros ámbitos de la educación que están muy relacionados. Es decir, creo que una persona que al final quiera ser docente de educación física, yo creo que sobre todo tiene que ser una persona comprometida, consciente del lugar tan importante que ocupa, porque somos un reflejo para los niños y para las niñas, pero súper importante. Y bueno, y una persona pues capaz de querer transmitir con pasión y de, como tú decías anteriormente, no es una cuestión solo de innovar, ¿no? Por proponer cosas nuevas, sino quizás de buscar la motivación más allá de lo que ocurre en el día a día, no solamente por tus niños y tus niñas, sino también por ti mismo, claro. Porque es fundamental que tú te sientas motivado con lo que estás desempeñando, porque eso lo transmites al final de una manera natural. Fíjate que a lo largo de, bueno, yo creo que está ya el programa 85, si no recuerdo mal, 86, llevo ya unas cuantas entrevistas, y en ocasiones se hablaba de vocación, y otros profesores, por ejemplo, me decían que la vocación, que no lo consideran tan importante, pero sí el hecho de ser profesional. Sí, eso te iba a decir, claro. ¿Vale? Que yo creo que a veces también, lo decía hasta hace un momento, que cada cual tiene su constructo, ¿no? Semántico, ¿no? En cuanto a qué interpretación le damos, y eso tú sabes que lo estoy haciendo porque me encanta la investigación cualitativa, y uno de los aspectos es realmente intentar extraer esa interpretación, también en base a la literatura que tenemos, para darle ese sentido y significado a las diferentes palabras o percepciones, en este caso, que podéis tener. Tenemos aquí, digamos, los docentes de educación física y también de otra etapa educativa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando te hablo de vocación, habría que matizar también que quizás esa vocación, ¿no? Al final te lleva pienso que te lleva a ese punto de profesionalidad. O sea, yo creo que un aspecto que es fundamental, y lo has comentado, es el aspecto de la profesionalidad. Es decir, saber en qué situación estamos, saber qué papel desempeñamos, saber y ser conscientes de lo que tenemos entre manos y ser muy conscientes, por ejemplo, desde mi caso, de que al final yo soy una persona que piensa que la educación es la base fundamental de una sociedad. Yo siempre, cuando le hablo a mis niños y a mis niñas, siempre lo digo. Incluso cuando hablo con opositores o opositoras, yo siempre lo manifiesto de esta forma. Yo soy padre, ahora soy padre, tengo 2 niños, tengo un niño y una niña, ¿no? Entonces, ¿quién me dice a mí que esa persona que está ahí delante no va a ser la persona que se va a encargar de mi hijo? ¿O quién me dice a mí que la persona con la que estamos tratando no sea la persona que te va a atender en la farmacia? ¿O la persona que te va a arreglar el coche? ¿O la persona que...? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué papel jugamos, ¿no? Totalmente. Fíjate, aparte de la vocación y relacionada con la profesionalidad, también otro de los aspectos que, como yo también lo estoy estudiando e investigando, es el hecho de, digamos, la parte más técnica, que hablaríamos del dominio, ¿no? Los conocimientos de la materia, y luego otros que tú ya lo has dicho también, que es el hecho de cómo transmites, cómo eres capaz, ¿no? De articular esos conocimientos para que, digamos, en cierto modo, lleguen de manera clara a nuestro alumnado, a sabiendas de que cada uno también tiene sus conocimientos previos, tiene sus experiencias y sus gustos. Pero me gusta mucho lo que tú comentas, porque siempre cuando hablamos de didáctica o de la enseñanza, que educación física, ¿no? De hacer tú antiguamente como que es la María, ¿no? Porque yo te hablaba con un compañero, ¿no? De que puede que haya también, por desgracia, algunos que, lo típico, tomar un balón y hacer lo que sea. Eso hace mucho daño. Eso no hace muchísimo daño, mucho. Y yo conozco algún caso, no cercano a mí, sino que me han contado, pero bueno. Yo sí los conozco, de primera mano. Y yo creo que también, cuando hacemos mención a esto, no es de una crítica, o al menos yo siempre lo intento, es para generar reflexión, no es tanto como señalar, sino decir, tío, señores, esto al final es que nos perjudica a todos. Primero al profesorado, al alumnado, a familia y por ende a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el hecho de tener esa vocación, esa pasión y saber cómo articular esos conocimientos para que aterricen bien el aula, para mí eso es indispensable. Sí, a mí me parece muy importante. Mira, por ejemplo, un detalle, ¿no? A lo mejor puede parecer una tontería, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, estoy ahora llevo ya varios años en un cole, estoy definitivo, ¿no? En San Miguel, en el CCI San Miguel, que la verdad es que estoy súper contento porque tenemos una plantilla maravillosa y tenemos un equipo directivo que nos apoya, por lo menos que nos hace sentir bien, que nos hace sentir valorados. Y yo en ese aspecto es verdad que me siento muy cómodo en el cole, ¿no? En ese sentido. Si tú te pones a mirar, yo no recuerdo la última vez que un niño o una niña te pidió un balón para jugar al fútbol, ¿vale? Y eso es un detalle que a lo mejor puede parecer ahí queda, ¿no? Pero es un trabajo de mucho tiempo. Ojo, yo no tengo nada en contra del fútbol. El fútbol me parece un deporte que tiene muchísimos aspectos positivos y que precisamente quizás esté más en el tratamiento, de cómo tratarlo, ¿no? Más que en el deporte en sí, ¿no? Pero sí es cierto que en muchas ocasiones cuando vas a un cole, ¿no? Cuando pasas por diferentes coles, ves que el fútbol se convierte, o el fútbol u otros deportes, ¿no? Pero sobre todo el fútbol se convierte como en un deporte invasivo, ¿no? Donde, por ejemplo, tú lo ves en los recreos, donde un espacio de recreo se limita a 10 personas o 12 personas que están jugando con un balón y el resto se encuentra en el espacio que puede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ya os digo, no se trata de criticar al deporte como tal, sino que creo que se trata de ofrecer otras alternativas, porque hay miles de alternativas que además las tenemos al alcance de la mano, y sobre todo con la idea de que no solamente se queden en el cole, sino que se trasladen más allá desde el área de educación física, se trasladen al patio, del patio se traslade afuera de la casa y podamos de alguna manera contribuir a desarrollar, no a dotar, sino a desarrollar una capacidad que los niños y las niñas generan por sí mismos, ¿no? Como es la de la creatividad, ¿no? Muchas veces cuando a mí me hablan, yo por ejemplo no soy una persona no soy un ratón de biblioteca, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Yo soy una persona que quizás me puedo considerar, si lo analizase, me podría considerar casi un investigador de campo. ¿Por qué? Porque estoy continuamente abierto a lo que observo en un niño, en una niña, qué se puede hacer, qué generan, qué situación. Entonces todo eso digamos que me instruye, te retroalimenta también, claro, porque tú estás, sí. No eres de yo eres investigador de campo, pero 100%. Uh-huh. Y sobre todo tiene esa característica que esto en baloncesto también se llama scouting un poco, el analizar, ver los puntos buenos, aquellos que se pueden mejorar, qué puedo hacer aquí para que Lucilla sea no sé qué para acá. Porque fíjate que hablabas de los patios del fútbol. Claro, yo estaba en las prácticas y no mucho tiempo, pero en poco tiempo. A ver, lo he contado en una ocasión, no demasiado rápido, y también quiero que tú ahí me des tu opinión. Sí, claro. Pero es que la educación física es que podemos transformar lo que ocurre en el patio. Por supuesto. Yo recuerdo con una situación de aprendizaje de malabares, sencillo, que tampoco fue nada, y lo típico, los niños pues por parejas se tuvieron que hacer sus pelotitas con el arroz, con la botella, con sus globitos para acá, fue una maravilla. Pero fue también, y les gustó tanto, que en las clases uno lo sacaba y tuvimos que decirles que en las clases no era para jugar los malabares, sino solo educación física o en el patio a la hora del recreo. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando nosotros trabajamos esos contenidos y creo que los aterrizamos bien, en el recreo los ponen en práctica. Efectivamente, es que esa es la idea. Si es malabares, si es la comba, lo que sea. Luego es cierto, de verdad, que están los futboleros, ya lo sabemos, que ocupan. Yo en mi caso, en el cole que estuve, como éramos muy grandes, había 2 patios para acá, pues no había problema en el sentido de espacio. Sí. Pero sí controlábamos el hecho de la mala competitividad, ya sabes tú, la pelea, y estar muy pendientes para generar lo que tú decías antes, esos valores, ese fair play. Sí. Oye, la competitividad, ¿es buena o es mala? Yo llegué a plantearle, pues yo creo que todo vertebra, y tú me dirás, Santi, en base al ser humano, ¿qué hacemos con ello? Porque yo puedo competir contigo y decir, venga, Santi, para acá, pero de manera sana, porque tú dominas, yo que sé, muy bien, un reverso, paso cero, wow, Santi, qué pedazo. Yo quiero hacerlo como tú y quiero también ponerme a prueba como tú. Yo creo que esa competitividad, desde ese punto de vista, creo que nos impulsa a querer mejorar. Yo creo que al final lo que tenemos que intentar transmitirle a los niños y a las niñas es que cuando uno compite consigo mismo. Y que hay un valor que es muy importante, ¿vale? Y no es otro que el hecho de que el compañero nos hace mejores, o nos debe de hacer mejores, ¿vale? O sea, yo estoy jugando contigo, si tú te estás esforzando, si tú te estás intentando dar lo mejor de ti mismo para disfrutar del juego, al final una cosa te lleva a la otra. Si tú disfrutas, yo voy a disfrutar. Yo siempre le digo a mis niños y a mis niñas una cosa, siempre le pregunto, ¿quién gana? Y ellos me dicen, ¿todos? Digo, no todos, no. Eso es lo que queremos, que ganemos todos. ¿Pero por qué? Ojo, yo les matizo. La idea es que ganemos todos y todas, pero bajo una perspectiva, bajo un foco. Es decir, en mis clases de educación física gana quien se lo pasa bien. Es decir, que podemos ganar todos. Qué bueno.
O sea, no es una cuestión de puntuación, es una cuestión de que si lo intento y trato de volver a intentarlo y, oye, pruebo, pues lo peor que me puede pasar es que al probar una situación, oye, pues que no la disfrute, pues no me guste, no pasa nada, pero lo has intentado, pero te has dado la oportunidad de decidir si te gusta o no te gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo ese prisma, es cierto que es una manera de entender la educación física, ¿no? Muy, pues eso, muy basándonos en el respeto, en el valor, en las posibilidades de mejora de cada uno, en hacernos mejores los unos a los otros. Y eso creo que me parece fundamental. Me parece que es fundamental porque vivimos en una sociedad excesivamente competitiva, bajo un prisma que quizás no es el que, pues seguramente a muchas personas nos guste, ¿no? Sobre todo, pues bueno, desde un punto de vista en el que parece que tenemos que pisarnos los unos a los otros y parece que cuesta trabajo reconocer lo que hace otra persona y ver las cosas desde el punto de vista más humilde. Si al final todos y todas podemos y debemos de apoyarnos y podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Mira, yo te voy a contar, por ejemplo, a modo de anécdota, ¿no? Y no pretendo ni hacer publicidad ni historia, sino de una forma natural. A mí una persona que a mí me parece el número uno, para mí es don Manuel Prieto Alcaide, ¿no? Que es mi compañero de oposiciones, pero no es mi compañero de oposiciones. Para mí Manuel es un amigo, porque Manuel es una de las personas más preparadas a nivel de conocimiento. Es una persona tan generosa, tan llena es como una enciclopedia, ¿no? Maneja una barbaridad de contenido, de contactos, de gente, y sin embargo es una persona súper humilde. Y yo siempre lo digo, lo pongo de ejemplo a él, porque él realmente, ¿no? Digamos que él, cuando preparamos, ¿no? Pues él se encarga de la parte más burocrática, la parte más teórica, y yo soy la otra parte, ¿no? Digamos, la parte de situaciones, de crear, de generar, pero porque es lo que me gusta. Y no existe un ego, ¿no? No hay ego, no hay oye, es que yo lo he hecho, es que tú lo has hecho. No, al contrario, es muy sencillo ponernos de acuerdo. A mí me parece un ejemplo, porque al final sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo siempre lo he dicho, yo hago esto porque me encanta la educación física, me encanta formar, me encanta mostrar, más que formar. Yo no es que forme, yo es que trato de ayudar a las personas desde una visión particular, ¿no? De cómo entiendo la educación física. Y cuando yo veo de la manera en la que esa persona o conmigo, ¿no? se gestiona, nos entendemos, a mí me parece un ejemplo de que cada uno de nosotros aportando nuestro 100%, al final llegamos a un buen puerto, ¿no? Que es un poco lo que hablamos aquí. Al final lo que se trata es ofrecer lo mejor que tenemos dentro de nosotros para que los niños y las niñas reciban esa retroalimentación. Y ojo, no reproduzcan lo que nosotros les mostramos. No se trata de que lo reproduzcan, se trata de que encuentren su camino. De que cada uno tiene que sentirse y tiene que encontrar lo que le haga sentir bien. Porque desgraciadamente en la escuela el currículum hace que de alguna forma se tapen muchas veces esos talentos. Hay talentos ocultos de personas que, ya, pues no sé, desde amantes del arte, desde la pintura o gente que maneja la música increíblemente, pero sin embargo no tienen la oportunidad de manifestarlo porque no encuentran ese espacio. Y se sienten muchas veces incluso hasta más, y se sienten fracasados. Y se sienten cuando al final el fracaso quizás no sea del niño o de la niña. El fracaso quizás sea del entorno que se genera en torno a esos niños y a esas niñas. Has dicho un montón de cosas, te quiero recuperando a nivel mental, me encanta todo lo que señalas. A ver, empiezo por el tema del ganar, la ganancia. Comparto tu filosofía está muy ligada. Cuando yo empecé a entrenar a básquet, hablamos de deporte, claro, hay ese componente competitivo, hay un marcador, compite y demás. Por supuesto. Yo recuerdo que al principio, Santi, yo no miraba el resultado. Yo no iba ni a la mesa. O sea, yo decía, me importa un carajo. Sí. Pero es que no te importa ganar para acá. Pero no. A mí eso ahora mismo no. Yo tengo otras ganancias. Efectivamente. ¿Y mis ganancias qué son? Primero, que mis jugadores estén en pista con confianza. Eso es. Es que si no hay confianza, apaga y vámonos, entonces. Si no hay confianza, ni tú ni yo estaríamos exactamente, aquí. Correcto. Para mí ese es el primer pilar. Primero, que haya confianza. Y segundo, lo que vamos enterando, que tengan la soltura de, si hemos dicho que hay que ensayar con la izquierda porque haces la mano dominante, haces pues al principio son más pequeñinas, por tener éxito por la izquierda, te la sueltan con la derecha. Yo digo, no. Y el objetivo es que la sueltes con la izquierda. Me importa un carajo si la aceptas o no. Pero eso es muy importante, fijar muy bien esos objetivos. Claro, para generar unas expectativas realistas. Y eso está muy relacionado con lo que dice Fernández Río, ¿no? Muchos otros autores, del generar desafíos razonables, que tengan éxito. De éxito. Y que vayas tú de manera progresiva. Eso como buenos directores de orquesta, y en función de lo que tengas enfrente del aula, nosotros los vamos ajustando como un dial
un poquito más, menos. Pero luego todo eso, que tengas esa mentalidad de decir que aunque algo no le guste, porque esto es como me pasó a mí, te cuento súper rápido, ¿no? Cuando yo llegué allí, claro, yo llevé baloncesto, pero ya que estoy aquí, me vais a perdonar, ya sabéis que a mí me encanta el baloncesto. Pero yo les pregunté a mis niñas y a niños, bueno, voy a estar 3 semanitas con vosotros, ¿qué os gustaría hacer? Adivina cuál fue la respuesta de casi toda la totalidad de la clase. Pues no sé si me imagino, pero me imagino que tirarían algún deporte en concreto, al fútbol, ¿no? Me imagino, ¿no? Vengo, ¿en botella? Sí, ¿no? Claro, digo, perfecto, muy bien. Digo, vaya fútbol, jugáis, estáis, algunos estáis ya con equipo. Sí, bien. Y yo le digo, ¿me permitís que os enseñe un deporte también? Digo, que es baloncesto, pues no es baloncesto que yo enseño. Sí. Ahí es diferente. Claro. Yo fui más allá del baloncesto. Claro. Obviamente, tampoco me voy a enrollar por aquí porque tú eres protagonista. No. Pero lo que te quiero decir con esto, y relacionado con los malabares, es que pasaron mucho en los recreos sin yo decir nada, de jugar a fútbol a jugar a baloncesto. Claro. Sí. Profe, ¿podemos coger baloncesto? De hecho, yo le chinché al colegio, porque los balones que había, lo saben, así, oye, que hace falta balones nuevos, venga, va para acá. Y que sabes también, cuando traes material nuevo, pues los niños están, ¡guau!, balones nuevos para acá. Entonces, vuelvo a lo que tú dices, eso. Y luego, que no se me olvide lo último que comentaba, sí, la importancia del grupo humano. Sí. Tú comentabas que estás en un centro donde, y más se ve, te da libertad, hay buena sinergia entre los compañeros. Hablabas también de tu compañero Miguel, ¿no? ¿Cuál? El último, tu compañero de oposición, lo que preparáis. Ah, Manuel, sí. Perdón. Sí, no pasa nada, hombre, ya ves. Manuel, que también yo hablo con él, y Manuel lo sabe. Sí. Y se nota, cuando tú hablas con esas personas, además no solo de la amplitud de conocimiento, sino de humildad, de ser llano, de escucharte. Entonces, y fíjate que ya te escuchaba y lo voy a enganchar con la siguiente cuestión que me gustaría plantearte, porque hablamos de ganancias, competitividad, hablamos de esfuerzo. ¿Qué opinas tú del esfuerzo? Porque a veces también hay corrientes que hablan de la cultura del esfuerzo, a mí me gusta un poco decir esfuerzo, le meten esa palabra, pero más allá de la cultura, y te comentaba ahora fuera de cámara que me encanta el tema de la evaluación. Tú el tema del esfuerzo, ¿cómo lo gestionas en el aula? ¿Cómo lo llegas a evaluar? ¿Cómo lo refuerzas? ¿Cómo, no sé si lo medirás? Si es que se puede medir. En función de cada uno, o de cada alumno o de cada alumna. Te explico. Cuando miramos a un niño, cuando miras a una niña, puedes pensar que no se está esforzando. Pero ¿quién te dice que se está esforzando o no? ¿Quién sabe si se está esforzando o no? Creo que lo fundamental es, primero, conocer a ese alumno o esa alumna. Porque quizá te puede llevar muchas sorpresas. Fíjate que al hilo de lo que me estás diciendo, te voy a comentar un caso además súper reciente, ¿vale? A mí siempre al final del trimestre me gusta, ¿vale? Yo hablo mucho con mis niños, con mis niñas, sobre todo en la parte de vuelta a la calma. A mí me gusta mucho comentar lo que se ha visto, porque pienso que cuando explicamos lo que se trabaja y de qué manera se hace, creo que le damos valor al trabajo. No se trata solamente de llegar y jugar, y hemos jugado, no, hemos jugado porque estábamos buscando una serie de objetivos, ¿no? O nos hemos planteado una serie de situaciones que creo que son importantes de comentar. Hay veces que analizamos la sesión como tal, hay otras veces que analizamos las situaciones que se han llevado a cabo, otras veces que analizamos desde el prisma de la salud, que es lo que se ha trabajado en relación con la salud, pero siempre me gusta ese punto de qué tal, ¿no? Porque al final ellos son mi brújula, y ellos y ellas son los que, digamos, me guían hacia un lado o hacia otro, ¿no? Bueno, pues el otro día me pasaba que hice una situación en la cual, aprovechando el final del trimestre, pues hicimos una especie de valoración de qué pensaban que se merecía cada uno de ellos en función de su trimestre. A mí me sirve eso no por el hecho de lo que pienses en cuanto a qué nota me merezco, porque al final la nota es solamente un aspecto que está ahí, pero que no define a un niño, ni a una niña, ni a una persona. Una persona no puede definirse por un número, ni puede definirse por una cifra. Una persona es muchísimo más que eso. Entonces, a mí lo que me interesa de eso es sentar la base numérica, porque ellos al final tienen esa referencia, pero a mí lo que me importa es la parte cualitativa. Es decir, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Cómo lo has visto? Porque lo que me ayuda es a ver la percepción del niño o de la niña. Bueno, pues había un niño que, si tú observas a ese niño, es un niño de altas capacidades. Los niños de altas capacidades... Eso también te lo voy a comentar, ahora de acordar. Pues los niños de altas capacidades son niños que normalmente... el aspecto social, digo normalmente, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que normalmente les cuesta un poco más, el tema de las habilidades sociales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues fíjate que con este niño nos llevamos una sorpresa, porque cuando hicimos lo que es la valoración, que después te voy a enseñar cómo lo ha hecho, porque es muy curioso, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que cuando hizo la valoración nos dijo, además lo tengo grabado, después fuera de cámara si quieres te lo enseño, porque es muy curioso, y decía que a él la educación física lo estimulaba.
que a él la educación física le encanta. Si tú observas a ese niño desde fuera, hay momentos en los que ese niño sale de las situaciones. Está como despistado, parece que está como fuera de la actividad. Si tú a ese niño no lo conoces, si tú a ese niño no te pones en el lugar de esa persona, puedes incluso llegar a machacar a ese niño y colapsar con ese niño. Entonces, ¿por qué es tan importante conocerlo? Porque a cada persona hay que darle su espacio. Y a cada persona hay que tratarla como realmente necesita que la traten. Y no puedes tratar a todo el alumnado de la misma manera, porque todos somos iguales, pero a la vez todos somos distintos, que para mí es una de las máximas de la atención a la diversidad. Totalmente. Y no centrarnos tanto en las NEAE, no, sino que cada persona puede tener en un momento determinado un obstáculo, una dificultad, que es la que nos hace, que es la que nos debe hacer llegar a esa persona, porque podemos conseguir mucho. Tengo otro niño, por ejemplo, ¿vale? En primero, la madre preocupada, el padre, mira qué pasa, es que tal, incluso comportamiento, es que ya estaban preocupados, ¿no? Bueno, pues ha sido súper curioso, porque el otro día hablo mucho con el tutor, ¿no? Y tal, mira, y este niño, tal, vamos a ver de qué manera. Pues el otro día se me encendió la bombilla, y lo hice en base a una tutoría que tuvimos conjunta con sus padres. Y recuerdo que dijo una de sus aficiones, que era el Roblox, ¿vale? Que no lo conocía, parece ser que es un videojuego, ¿no? Bueno, fíjate lo que cambia la cosa simplemente, que le dije al maestro, digo, José Francisco, tío, digo, la mejor clase que ha dado hoy, la mejor clase. Bueno, la mejor clase el lunes, hoy ha sido fantástico, increíble. Hay un cambio, hasta las personas que están conmigo, tengo a 2 muchachos que están en práctica, aunque no me gusta llamarlos prácticos, me gusta llamarlos compañeros. Y esas 2 personas me decían, Santi, la noche y el día. Bueno, pues me decían, ¿y qué se ha hecho? No, ni siquiera te voy a decir qué has hecho, sino ¿y qué se ha hecho, no? Pues mira, simplemente lo único que he hecho ha sido cambiar el nombre de la situación. Si estamos haciendo un pilla-pilla, pues vamos a hacer un pilla-Roblox. ¿Por qué? Porque inmediatamente ves que hace bli, 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 y los ojos, ¿no? Es como que le cambia y es como que un chute de energía. ¿Pilla-Roblox? Claro, bueno, no sé quién querrá pillar, ¿no? El pilla-Roblox, tal. Yo, maestro, yo. Ah, bueno, pues nada, venga, toma, ahí tienes, está. Pim, 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 pim. Entonces, fíjate, simplemente una tuerquecita, nada, simplemente un pequeño rotar ahí. Cuanto más te esfuerces en intentar algo, sobre todo con los nenes, más posibilidades por experiencia de chocar. Es decir, porque quiere decir que no has dado todavía con la tecla. ¿Sabes cómo me llevo, por ejemplo, a mis niños? Mis niños de primero, de segundo. Me los llevo al patio de tercero, de cuarto. Pues yo doy hasta el cuarto ahora mismo. Sí. Con la negativa, con el juego. Es decir, a vosotros es imposible, ¿no? ¿Cómo vais vosotros tan en silencio como yo? Lo estás retando. Es que eso ya es un desafío, claro, si te das cuenta. Pero claro, es un juego. Estoy jugando con ellos. Exactamente. Claro. ¿Qué pasa? Que en ese momento, claro, tú te das la... Ya, risa, ya. En el momento que hay risa, ya sabes que son tuyos. Una vez que son tuyos, haces con ellos y deshaces. ¿Qué pasa? Que desde la otra perspectiva, en silencio. Venga, que nos ponemos en... Vamos, ¿queréis callaros? Que... Entonces, entras en una dinámica que tú mismo te retroalimentas de forma negativa. Y cuando llevas a eso, lo único que haces es una bola. Y cuando vemos que una situación nos lleva a esto, al choque, oye, hay que ser inteligente. Y hay que intentar ver que quizás tienes que cambiar la manera de plantear lo que estás haciendo. Y en ese sentido tenemos que hacer un trabajo de ser rápido, ¿no? Y de replantearte que no solo son los niños, las niñas, los que a lo mejor no están cumpliendo con lo que deben de hacer. Que eso es una falta, bajo mi punto de vista, de autocrítica, sino que tenemos que ver qué es lo que puedo mejorar. Porque al final estamos en una constante evaluación. Eso para mí es evaluación también. No solamente cuando llegas al final de la clase. Claro, la evaluación parte del día a día, de la rutina, de cómo haces para que la gente funcione. Cómo te llega una persona a tu clase y dices, joder, macho, ¿cómo los tienes así? No es que yo los tenga, es que somos un conjunto, somos una clase. Y mañana, sin venir a cuento, cuando vemos que las botellas están puestas, tú te paras y te plantas a lo mejor con el primero y dices, pues no, me parece que no podemos empezar. Y claro, y ellos dicen, ¿por qué? Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. Es verdad, no pasa nada. Y tenéis toda la razón. Pero fijaros un momento las botellas. ¿Por qué están así? No es un capricho mío. Es un tema de qué. Y entonces ya razonamos. Pues un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque si dejo todas las botellas juntas y queremos ir a beber agua cuando lo necesitemos, menos cuando estamos explicando algo, ¿qué ocurre? Que vamos todos juntos. Si vamos todos juntos, tenemos riesgo de ¿qué? De accidente. Entonces nosotros tenemos que velar por la seguridad y tenemos que anteponernos a ciertas situaciones. Porque eso genera... el planificar según qué situaciones nos hace mejorar la calidad
de la sesión, nos hace mejorar un punto que para mí es fundamental, el tiempo de compromiso motor, que es algo básico. O sea que cuidar cada detalle me parece fundamental. Yo creo que esta parte que acabas de compartir con todo el mundo, Santi, que no aparece tanto en los libros, ya os lo digo yo, pero esto es la realidad del aula. Y muchas veces, y es cierto que hay adaptaciones, sabemos que hay niños con determinadas dificultades y necesidades, pero yo soy de los que tú, cualquier alumno, alumna, a lo largo de su trayectoria académica, personal, vital, va a tener un momento de que darle esa atención. Sí. Y tú has hecho algo muy bueno, que es, primero, parte de una atención, de escuchar de manera atenta y apreciativa. Sí, claro. Cuando me refiero a escuchar, Sí, no solo con los oídos, sino con los ojos. Escuchar con los oídos y con los ojos, por supuesto. como bien sabes. Por supuesto. Y en base a esa información, que eso es evaluación, porque tú estás rescatando información, vas construyendo, vas afinando. Claro. Como un instrumento. Esta tecla... Claro. Sí. ¡Ostras! ¡Qué bien suena ahora! Sí, es así. Eso es lo que haces tú. Sí. Y yo considero que son cualidades de un buen profesional de la educación y probablemente de la educación física. Y más allá de adaptaciones curriculares que sí, que habrá momentos que por supuesto que hay que llevarle a cabo, pero es tan sencillo como eso. Escuchar. Y te dan ese elemento, esa palabra. A mí que me pasó con Pablito, también un niño, que era TEA, no tenía grado más grave, era medio bajo, pero a él le encantaba Super Sonic. ¡Pablito! ¡Super Sonic! Mira. Sí. Era la manera de engancharlo. Pero es que lo enganchaba pero era como, y tú sabes cómo a los niños. Sí. Te ven cara, profe, yo también. Ya los tenía todos. Sí, efectivamente. Enchufados, trabajando a tope. ¿Esto quiere decir que siempre sea perfecto? No. Está claro que esto también parte precisamente de mucho trabajo y de ensayo-error. Sí. Y de saber decir, esto parece que no está fluyendo como yo pensaba. Es que esto es precisamente una de nuestras funciones. Es decir, nosotros estamos en la práctica, nosotros estamos en el campo de juego, entonces tenemos que ver de qué manera, como tú bien has dicho, ¿no? Afinar ese instrumento. Esa es nuestra función. Nuestra función no es solamente estar de observador y decir... No, nuestra función es... yo siempre llevo conmigo una libreta, ¿vale? Una libreta en blanco. Entonces ahí anoto todo lo que veo, todo lo que tal, todo lo que eso va a la libreta, ¿no? De hecho, cuando me viene alguna persona conmigo, siempre le digo, te aconsejo... Lo de la libreta en blanco es un poco una manía, ¿vale? Porque, pero fíjate, es una manía, pero tiene su punto, ¿no? Porque una libreta en blanco no tiene nada. Entonces generas a partir de ahí, ¿no? A mí me gusta crear. Y cada año, cada sesión es como en partes de cero. Eso tiene muchísimo desgaste. Yeah. Pero es un reto. Y al final también es un reto que me gusta, porque es un reto que he elegido y que tengo la oportunidad. Yo soy un privilegiado. O sea, yo soy una persona feliz. Y soy una persona privilegiada, porque no te voy a decir que todos los días sean, wow, maravillosos, llegas a tu casa, estás cansado, tienes tu familia, que por cierto, le dije a mi mujer, bueno, no me gusta llamarla a mi mujer, fíjate, ¿vale? Porque es como posesión, ¿no? Sí. Pero le dije, hasta el hecho de estar aquí con Iván, ¿vale? Que yo estoy aquí encantado porque vengo a disfrutar y a hablar de lo que me gusta, digo, pero hasta eso se lo tengo que agradecer porque tengo una familia maravillosa, ¿vale? Y desde aquí... Te lo quiero recordar para que veas que cumplo con mi palabra, ¿vale? Qué bonito detalle. Entonces, pues nada, no, pero que simplemente, ¿vale? Que simplemente, Iván, pues eso, que pienso que soy un privilegiado con lo que hago. Entonces, eso no se te puede olvidar nunca. Yo no he llegado, yo no soy una persona que haya llegado y ya estoy trabajando de maestro. Yo no sé cuántas veces me he presentado a las oposiciones. He tenido que trabajar en casa, buscarme la manera para poder estudiar y pagarme mi vida. O sea, que bueno, que cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Exactamente. Pero que eso que me ha costado tanto trabajo es lo que me hace, entre otras cosas, valorar lo que hoy tengo. No quiere decir que una persona tenga que estar labrándoselo, no, y tenga que estar hasta los tantos años estudiando para valorarlo, porque hay personas que pueden llegar y valorarlo, ¿vale? Pero sí es cierto que a mí no intento no olvidar nunca dónde estoy, pero sobre todo de dónde vengo. Porque es verdad que en ese sentido siento que nadie me ha regalado nada, pero no lo digo desde un punto de en plan de, no, a nadie me ha regalado nada, no, sino en el sentido de yo mismo decir, oye, que estamos aquí y que no se te puede olvidar, ¿vale? Que hace unos años, las navidades te las chupabas en un centro comercial, ¿vale? Que llegabas a casa a las tantas, que al día siguiente, que estabas haciendo algo que realmente no te llamaba y que ahora estás haciendo lo que te apasiona. Que yo llego al cole
y soy una persona feliz, que veo a los niños, sobre todo con los chiquitillos, el profe pollo, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Sí, el profe pollo, ¿no? Y los padres muchas veces, no le digas eso al maestro, no se preocupe, que son cosas entre su hijo y yo, no pasa nada, ¿no? Son códigos, no, y es verdad que eso, pues que en ese sentido, ¿qué te voy a contar? Yo me siento identificado, sobre todo yo creo que no perder esa perspectiva, el hecho de ser agradecido, saber de dónde vienes, es muy importante, tus orígenes, en tu caso, por lo que cuentas, me siento identificado contigo, persona trabajadora, que ha estado en diferentes, en fin, ámbitos laborales, pasando determinadas circunstancias, pero eso también, digamos, forja, en cierto modo, ese recorrido, que también te lo da, en cierto modo, la experiencia, pero más que la experiencia, que también yo antes hablaba mucho de experiencia, pero una experiencia reflexiva, porque si no lo que acumula es antigüedad, que no es lo mismo que una experiencia reflexiva en el que tú vas poco a poco mejorando, viendo aquellas cuestiones tanto a nivel personal también, ya sean a niveles técnicos, tácticas, emocionales, de todo tipo, que te ayuden a ser cada día un poquito mejor. Sí. Yo en mi caso era mucho, te lo he contado, de darme con el látigo, porque hiper autoexigente, buscando para acá, hasta que va a acabar igual que todo, pino, cada uno lo que decida. Disfruta del camino. Si tú ya tienes esa condición, relájate, no pasa nada. Sí. Está bien, digo, está bien. Y si no sale, está bien. Pero ¿sabes por qué está bien? Porque no te vas a quedar diciendo, pues madre, yo no puedo más. Sino, vengo del mundo del deporte en el que me han generado esa disciplina, un poco que parece hoy en día que tiene ese componente negativo. Ostras, y nuevamente vuelvo a decir todo el constructo que hacemos las personas. Ostras, yo creo que cuestiones como, yo qué sé, disciplina, el compromiso, la empatía, el respeto. O sea, muchas veces hablamos de, no sé, de diversidad y demás, y yo digo, pero si es que esos son valores filosóficos que nos llevan acompañando hace más de 2000 años, que si tú tienes eso, como digo yo, en el bol, es que te vale para todo. Sí, efectivamente. Yo, de hecho, bueno, cuando hablabas, fíjate, ¿no? Cuando hablabas antes del tema de diversidad, ¿no? Hablábamos del tema de cuando me has recordado a un alumno que tengo, ¿no? A Mario, que es un niño, pues que tiene TEA, un niño con TEA, y que me parece espectacular. O sea, espectacular. Pero no solamente Mario como tal, sino que me parece espectacular el recibimiento, la manera de acogerlo de los nenes, de las nenas, me parece brutal. O sea, fíjate que muchas veces no quiero abusar porque yo tengo mi espacio, ¿no? Mi pequeño espacio en internet donde subo mis cosillas, donde me gusta. Además me gusta subirlo porque me parece que son evidencias, ¿no? Son evidencias reales, ¿no? Luego dejaré en la descripción para que lo sigáis porque tiene material, ya lo digo yo, comparte su experiencia práctica a pie de pista. Es una pasada, luego nos contaré alguna cosilla más, para que lo sepáis. Continúa. Sí, no, hombre, muchas gracias. No, pero que es verdad que, por ejemplo, hay veces que no, fíjate que te sientes hasta que dices que no quiero abusar. No quiero abusar de esa situación, ¿no? Porque no quiero parecer que no sé, que está generando contenido, ¿no? Pero es que muchas veces te planteas y dices, tío, es que las redes están hoy muy presentes, ¿no? En las personas, en nuestro día a día. Y muchas veces veo tantas cosas, y no porque las busque, ya te digo, sino que te saltan cosas, ¿no? Y tal, y de educación física, y muchas veces hablamos que si el READUA, que si el TAC, que si la diversidad, que si la inclusión, y se nos llena la boca, pero no veo evidencia. Entonces me propuse uno de los motivos por los que me propuse tener ese pequeño espacio, es porque yo sé que es un espacio humilde, es un espacio que no tiene demasiada gente que sigue, pero tampoco va un poco acorde con mi carácter, ¿no? Tampoco soy una persona que me guste, ¿no? Pero sí es cierto que hay cosas que creo que deben de aparecer, que deben de llegar. O sea, hay un vídeo, por ejemplo, que tengo colgado, que lo tengo fijado, que es donde se puede decir que es donde empieza todo. ¿Sabes lo que es ver a ese niño, ¿no? Que le encanta el baloncesto? Le encanta el baloncesto, aunque este año es verdad que está tirando más por los bolos, pero es verdad que le encanta el baloncesto, ¿no? Entonces tú lo ves y ya está, y un niño que, pues que en su clase pues tiene sus altos, sus picos, ¿no? Y tal, y sin embargo, yo nunca me he cerrado a abrir las puertas a la educación física, al contrario, o sea, mándamelo conmigo, ¿no? Conmigo, que se venga conmigo. No es solamente una demanda de decir, pues si no pues si quiere algún día no, que se venga conmigo, que se venga conmigo. Bueno, si tú lo ves en el patio de los mayores, porque nuestro cole tiene dos zonas, tiene la zona de primero a tercero y tiene la zona de cuarto a sexto. Bueno, si tú lo ves en el patio de los mayores con un balón, jugando, y el detalle no es ese, el detalle es como todos los niños alrededor de él, esperando, ¿vale? Esperando y tal, y él intentando, hasta que enceste y todo, abrazándolo, celebrándolo.
de verdad, me parece algo tan bonito, me parece algo tan generoso, tan humano y tan natural, que no vas buscándolo, que no es que le estés diciendo, poneros ahí que os voy a grabar, no, es que la situación te sales de fuera y lo grabas porque te parece tan bonito que dices, joder, es que hay que compartir estas cosas. Totalmente. Pues tengo de evidencias con él, de realizarme el calentamiento, de llevarme al grupo de dentro a fuera, gente que llega nueva al cole, es que... Perdona, que esto que dices, me vais a perdonar. Es que seguro que los que nos estén escuchando, muchos coincidirán, se me ha traído de punta, ¿sabes? Porque uno de los problemas, y tú sabes que yo estoy este año haciendo el máster de investigación, al igual que tú también, yo como tú intento aportar mi granito de arena, pero sigue habiendo una distancia, todavía creo, bastante grande entre lo que es la investigación a campo aquí en la FA, con todos mis respetos, porque yo conozco y con todos mis respetos gente extraordinaria, y luego lo que hay a pie... Estás pinchando ahí. Yo, pero la gente me conoce, saben que lo quiero mucho, entonces vuelvo a lo de antes, que no una crítica de decir, oh, qué malo ahora, no sé qué, para acá, no, la gente que me conoce... Es una realidad. Saben que a mí me encanta construir puentes, me gusta vivir con todo el mundo, escuchar, atender desde una mirada apreciativa. Entonces esto no es como una crítica, oh, no, esto es precisamente para poner en valor lo que tú haces y seguir aportando ese ladrillito, por buscar la metáfora, Santi, de seguir. Entonces tú lo que haces, aunque... a priori no tenga esa, digamos, todavía esa repercusión, que ya te digo yo, como si va a tener, todo esto, la cuestión es perseverancia, porque lo que hace es espectacular, insisto, no lo digo yo, lo dejaré para que todo el mundo lo pueda ver, son evidentes. Sí, totalmente. Es que tú estás diciendo, que os vengáis conmigo, venid, me encantaría, mira lo que fijáis la conducta, cómo ha cambiado, fijáis cómo reaccionan ante estos estímulos, pero no solo este niño, sino incluso... es el impacto. Todo el grupo es el impacto que familia, genera, porque es que ya mete a todos los agentes sociales. Pero es que ¿eh? se trata de eso, pero eso es lo que hay que intentar hacer, involucrarlo a todo, porque al final es sembrar esa semilla. Si tú siembras una semilla, lo peor que te puede pasar es que esa planta se tuerza, pero siempre tienes la opción de enderezarla. Pero si no plantas nada, no tendrás nada. Entonces tienes que intentar probar, y es nuestro deber, y no debe de ser algo que es lo triste, ¿no? Que parece que es que lo que haces es como una excepción. ¡Wow, tío, qué máquina! No es máquina, es mi deber. Totalmente. Es mi deber, y no me lo tiene que recordar nadie para decir, no, es que ese niño lo quiero conmigo, y ese niño se viene conmigo, y se viene con sus compañeros, y es uno más. Y si tú ves una clase de educación física de cuarto, él está con los niños y con las niñas de cuarto, y él está participando, y participa desde el inicio hasta el final. Y se hace todo e involucramos todo. Y lo único que puede pasar es que en situaciones muy concretas, porque mira, aquí hay un aspecto que sí me gustaría destacar, porque yo hago un análisis muy sencillo de la atención a la diversidad desde el punto de vista ejecutivo, ¿no? Es decir, cuando tú quieres tomar una medida de atención a la diversidad, siempre hablamos de aspectos muy generales, ¿no? Pues si el niño tiene una percepción visualmente no, bueno, pues lo ponemos tal y le damos un apoyo. No hablo de eso. Yo lo que estoy hablando es, fíjate, son aspectos que al final, con el tiempo, yo voy llegando a conclusiones que no digo que sean las mejores, porque no digo que lo que yo haga sea lo mejor, ni muchísimo menos. Existen 1000 formas de hacer las cosas, ¿vale? Pero si yo lo que hago simplemente es, fíjate los mecanismos de movimiento, de control del movimiento, que son más antiguos, ¿no? El mecanismo de decisión, ¿no? El mecanismo de percepción, decisión, ejecución. Pues yo lo único que hago es algo tan sencillo como volcarlo y utilizarlo dentro de mi área. Es decir, si tú tienes un niño o una niña, por ejemplo, con déficit auditivo, lo que tenemos que pensar es, ¿dónde está la dificultad? En el mecanismo de ejecución, es decir, una niña que con problema auditivo puede lanzar, puede desenvolverse, puede correr, por supuesto, entonces no marcamos ese aspecto. En la decisión, a la hora de tomar decisiones, secuencia lógica de cómo movernos, ella realiza sus razonamientos, ¿no? Es decir, puede tomar sus conclusiones, puede llegar a sus propias conclusiones. En principio no hay un problema. Otra cosa es que esté afectado, ¿por qué? Porque hay una dificultad en el mecanismo de percepción. Bueno, pues es ahí donde tenemos que tomar nota. Y ahí es donde tenemos que tomar las decisiones como docentes, teniéndonos siempre en un triángulo que a mí me parece básico, que es material, espacio y grupo. Total. Si tocas uno de esos 3 aspectos, llegas a hacer esa adaptación. Mira, uno, por ejemplo, muy sencillo, que te voy a mostrar, muy sencillo, además creo que se ve rápido. Yo utilizo mucho los petos, pero yo los utilizo para todo menos para vestir. Yo los utilizo, por ejemplo, para lanzar, los utilizo como referencia en el campo, los utilizo para incluso vestir una silla para que dejar el agujero y que entre. Pero bueno, para mí uno de los apartados estrella en el uso del peto es el lanzamiento. ¿Sabes por qué? Porque una persona que a lo mejor
tenga dificultad a la hora de lanzar o de recepcionar, o incluso quieres trabajar la lateralidad, mano derecha, mano izquierda, ¿vale? Coordinación, lo que tú quieras. Claro, sí. ¿Qué es más sencillo, lanzar una pelota o lanzar un peto? ¿Qué es más sencillo? ¿Recepcionar una pelota o recepcionar un peto? Entonces, es un elemento que puedes y debes de incorporar a tus sesiones. Pero no porque tengas un niño o una niña con un problema de ejecución en una silla de ruedas, sino porque eso beneficia a todo el grupo, con lo cual estás tomando una medida inclusiva real. No solamente con ese niño o esa niña, sino que tomas una medida real, donde ese niño se ve beneficiado. Pero no le estás señalando, diciendo, tú con el peto, claro, y el resto con el balón. Que esto era muy típico también cuando yo jugaba baloncesto, que hacían los equipos segregados, como que los que tienen más dominio a un lado, y como los, hablando en plata, los paquetillos a un lado, y ahora tú piensas, pero por Dios, ¿cómo podéis hacer eso? Eso que tú señalas me encanta, y súper rápido. Yo, por ejemplo, también cuando hacía con los malabares, también aumentan los tamaños, diferentes, más grandes, más chicos, incluso con el cono de lado, los cogía los conos grandes para que al recepcionar tuvieran más situaciones de éxito, pero claro, tú solo metías, lo integrabas todo. Y aquellos que eran más duchos, como digo yo, que ya manejaban, pues yo que sé, estaba María, que ya tiene un... María, 2 bolas, ya puedes, ya que veo, te hablo de primero primaria, por supuesto. Que la posición, me dijeron, eso no se puede hacer, y les dije yo... Eso es otro... lo saben ya, porque ya... El golpeo tampoco se puede trabajar Mira, en primaria, esto lo digo porque ya he hablado con las personas, y esto se sabe y no pasa nada. Y ahora vamos a ver, exactamente, ahora vamos a ver cosas. Y lo gracioso, y yo lo cuento, fue en el tribunal y yo, hombre, pues si tiene usted dudas, ya le he dicho anteriormente que yo tengo las grabaciones. Si quiere le paso el vídeo y lo visualiza, y empezaron todos a reírse, ¿no? Como diciendo, no, pero es que lo estoy diciendo muy en serio. Y digo, era tercero, dije yo, bueno, perdón, era con tercero. Dije yo, pero es que no es con tercero. Es que lo he hecho con primero de primaria. Digo, ahora bien, tienes que adaptar la primera dificultad al grupo clase. Y dentro de esos 20 niños y niñas, había algunos que les costaba mucho, o las pelotas que botaban, y yo decía, no te preocupes, lánzala, que bote en el suelo e intenta atraparla con 2 manos. María, muy bien, maestro, pues ahora, mano dominante, ¿cuál era la mano dominante? Y ya le mete vocabulario. Mano sé qué, otra la mano dominante. Y ya que uno lo pruebe, y a otro le decía, bueno, probad, ¿qué otros movimientos sois capaces de mostrarme? A ver lo que soy capaz de descubrir. Y había uno que se las pasaban por debajo, o que hacían el 360, o que había uno que se chocaban las palmas, que yo no les decía nada. Que yo les dejé. Es verdad que al principio les daba una guía, obviamente. Sí, pero yo ahí quiero matizar una cosa, pero en tu favor, ¿no? Cuando dices que no les dices nada, no te voy a corregir porque estoy de acuerdo contigo. Además incluso aunque no estuviera de acuerdo, no, lo podríamos replantear, pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo, por una razón. Cuando tú dices que no le dices nada, no le dices nada, pero les dices mucho. ¿Por qué? No, por eso digo, porque tú les estás dando algo que me parece básico, que es la confianza, lo que hemos hablado al principio. Tú sabes cuáles son los maestros más influyentes, ¿no? O las maestras más influyentes. Te he dicho, los niños y las niñas. Pero ¿sabes dónde está la educación física más pura? En primero. ¿Sabes por qué? Porque son situaciones motrices constantes, donde tú inicias una situación, pero no sabes dónde vas a llegar. Y ves a un grupo empezando una situación que tú planteas, sobre todo en el aspecto organizativo, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo organizarlo, los espacios. Pero fíjate, en una situación tú los ves y tú los estás viendo y ves que unos están haciendo una situación partiendo de lo que tú has propuesto que no tiene nada que ver. ¿Qué haces? Les dices, no, eso no se hace. No, al contrario. Les dices, oye, genial. ¿Y sabes cuál es la frase estrella? Maestro, he tenido una idea. Bueno, claro. Maestro, he tenido una idea. Pues fantástico. Pues vamos a verla, venga, oye, ¿qué os parece? Venga, vamos. Entonces, cuando tú pones en valor la idea o la manera de percibir, ¿no? La situación de los niños y de las niñas, te estás haciendo un favor a ti mismo, pero sobre todo le estás haciendo un favor muy grande a esos niños y a esas niñas. Porque esa es la educación física que de alguna manera, esa es la educación física que quiero. Una educación física activa, una educación física en la que los niños y las niñas tengan, cuando hablamos de metodologías activas, ¿qué es una metodología activa, no? Por definición, vale, todo el mundo lo entiende, pero una metodología activa es una metodología en la que, bajo mi punto de vista, al final el niño o la niña es el protagonista real, no el de pega, sino el real, el que toma decisiones, el que de alguna forma interviene, el que te organiza una situación, y para eso tiene que haber detrás un apoyo, ¿no? A vista de pájaro, que es el que de alguna forma va controlando y sobre todo atendiendo a los aspectos de seguridad, de que no se choquen, de que no se tal. O sea, otros aspectos. Pero es que dentro de una sesión existen 1000 propósitos diferentes en función de lo que tú estés buscando, ¿no? Que es de lo que hablabas antes, los desafíos, ¿no? No solamente hay desafíos a nivel de cara a los alumnos, a lo mejor un desafío de los alumnos, un desafío a nivel motor,
pero de cara a nuestra labor hay muchísimos desafíos. Por ejemplo, que intervengan entre ellos y entre ellas, que haya cambios constantes, en que acepten esos cambios. Que como les digo, no puede ser que vosotros empecéis en primero de primaria juntos y juntas y que después llegue a sexto y no sepáis cómo es vuestro compañero o vuestra compañera. Eso no puede ser. Vale, ¿dónde está? ¿Qué área es la que puede fomentar que existan esas relaciones? Pues sin duda, la educación física. La manera de organizarlo, que haya cambios constantes, que haya intercambios grupales, que no sea solamente me pongo con quien quiero, sino me pongo y acepto las personas con las que voy jugando. Entonces, es que hay tantos matices que cuando yo veo a una persona que coge y le da un balón a un niño y le dice, venga, a jugar, a mí me mata. A mí me mata, porque le hace mucho daño, pero sobre todo, fíjate, le hace mucho daño a la educación física, por supuesto, pero le está haciendo mucho daño a esos niños y a esas niñas, porque les estás privando en una etapa de formación brutal, sensible, claro. ¿Vale? Una etapa sensible total, les estás privando de una serie de experiencias que es, si hay algo para mí importante en la vida, es el tiempo. El tiempo no vuelve. ¿Vale? Y hay que saber en qué situación estamos y hay que saber en qué momento estamos, porque ya te digo, generar esas situaciones puede hacer que un niño, incluso a nivel académico, ¿vale? A nivel académico en el resto de áreas, tenga una repercusión o pase de puntilla o incluso pase escondido, ¿vale? Fíjate, muchas cuestiones a lo que comentas. Sí. Hay un estudio de Antonio Baena Estremera, que precisamente decía que el bienestar del alumnado en un centro en relación con la educación física, es decir, que se dé esa educación física de calidad y con significado, mejoraba en el centro, mejoraba el clima del mismo y el rendimiento en otras áreas del conocimiento. O sea, sí. Hay estudios ya sobre esos beneficios. Y el hecho que tú muy bien has hecho esa puntualización, ¿no? De que yo lo dejo... Claro, al final eso es como el currículo sin comillas, sí, oculto, sí, que claro. Al final con nuestras acciones, con nuestro lenguaje no verbal, generando ese clima que estamos relacionados con la gestión del aula. Sí, claro. Que para mí me parece uno de los elementos fundamentales. Clave. Sí. Darle las oportunidades, el escucharlo, profe, mira, no sé qué, oye, no sé qué, maestro, mira. Y a veces, sí, ostras, un segundo, chicos, venid, Pedro, muéstrale a tu compi lo que ha de hacer. ¿Qué opináis? ¿Se puede hacer mejor? ¿Qué otro elemento podríamos añadirle? Sí. O no sé. Y luego el hecho de, hablabas tú de las metodologías activas, ¿no? Que yo más allá de los nombres que sí muy bien, y al final es ofrecerle al alumnado el mayor número de experiencias posibles y generando esa autonomía de manera progresiva, como tú señalabas, implicándolo, haciéndolo partícipe, que si tiene que se equivoca, no pasa nada, estamos ahí para mejorar. Y eso en muchas ocasiones es verdad que a la gente, dependiendo, que hablabas tú antes de reproducir, es como que si has tenido X figuras, las que mucha gente hace, yo no digo que la hagan con maldad. Sí, no. Creen que es lo mejor. Y reproduce como que todo lo controla el docente. Sí. Y haces tienen esa inseguridad de como lo dejo. Inseguridad, claro, yo creo que es la inseguridad, no es una crítica de... No, sí. Porque a mí me pasaba al principio como entrenador, yo el primero, O sea, yo cuando ya, ostras, por mí era como... Porque como que quieres demostrar, porque si no demuestras es como que no tienes esa capacidad. Exacto, como que eso te lo da la experiencia. La autoridad, sobre cuando estás empezando de inicio, como vas con un poco de inseguridad, y es como que quieres tener auto más controlado. Y al final controlar es imposible. Pero con los años y con la experiencia reflexiva, dices, vas leyendo, ves a otra gente que trabaja de manera diferente, y dices, pues mira a los niños, pues fíjate, ¿qué hábitos? Pues el niño ya que hacer calentamiento de la clase, que cada uno tiene diferentes roles para recoger no sé qué para acá, que tiene un resolución de conflictos, tiene aquí al bombero, apaga fuego, le pone el nombre que ellos quieran para ponerle a cada uno, y generas un ecosistema donde cada uno tiene una función pero que no es rígida, que va rotando a lo largo del trimestre del curso escolar. Sí, mira, incluso dentro de la propia sesión, ¿vale? O de una situación. Sí, totalmente. Sí. Mira, hay una cosa que, por ejemplo, has dicho, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que has dicho que me parecen súper interesantes, ¿no? Para reflexionar. Pero antes hablabas de una cosa que he retomado al escucharte ahora, ¿no? Sí. Es que yo, cuando me toca ese tema, es verdad que intento ser, la distancia que hay entre el ámbito universitario verdad. Y el colegio, ¿vale? Me parece una cosa, me parece que hay
un escalón enorme. Y no, Cuando aquí, hablábamos, mira, cuando antes hablábamos, por ejemplo, del tema de los talleres, seminarios, es verdad que yo llevo 2 años yendo a un cole, a una universidad, ¿no? A la Inmaculada, ¿vale? Porque tengo la suerte de que tengo un papá, hay un papá allí que yo, bueno, pues le estoy dando clase a una de sus hijas, y a su hijo pues le di clase también de educación física. Entonces, bueno, pues sin conocernos de nada, pues a través de su hijo le contaba y tal. Valora y entonces tu trabajo, vino claro. y, oye Santi, que me ha contado mi hijo, que tal, que cual, oye, que me gustaría saber un poco, tal, oye, que... Y hemos hecho lazos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el motivo realmente por el que voy allí, ¿no? Es porque creo que es importante, ¿vale? Estrechar esos lazos. O sea, cuando ves muchas veces eso lo ves mucho en opositores y en opositoras, que hay una concepción muy alejada de lo que realmente ocurre. Es lógico, ¿no? Porque es verdad que la experiencia es un grado, pero al final tú lo que pretendes es acercar esa realidad, acercar una realidad donde lo que prima no debe de ser lo más innovador, ni el aspecto más novedoso, ni el material más chulo. No, es que lo más complicado es que parezca sencillo. Totalmente. Es que eso es lo más difícil. Es que cuando a mí me llega, por ejemplo, mira, me pasó con mis 2 compañeros, ¿vale? Con Lucre y con Rafa. Primer día que llegaron al cole, ahora en este trimestre, ¿no? Que tengo la suerte este año de que tengo a 2 personas, muchas veces no tienen a nadie. A mí me encanta que haya gente conmigo, porque me encanta nutrirme. Y lo mismo que hablo contigo, lo hablo con ellos, pero en tiempo real, ¿no? Mira, pues tal, eso, tal, te has fijado aquí, ¿no? Entonces me encanta toda esa situación, ¿no? Ganar el partido directo. Me encanta, es que me puede, es verdad, me puede. Sí, De hecho, mi mujer antes de venir me ha dicho, no te enrolles mucho, que, ¿sabes? Yo, no me condiciones, que después me acuerdo, ¿vale? Bueno, pues el caso es que, Iván, es verdad, el primer día les dije, yo de vosotros, ¿vale? Yo no voy a condicionar, yo estoy aquí para facilitaros las cosas y para que, sobre todo, para que estemos en un clima de confianza. Ya no es un maestro, somos 3. Entonces, vamos a trabajar de forma conjunta, ¿vale? Entonces, yo lo que les dije fue simplemente, yo de vosotros me traería una libreta en blanco y anotaría, si no en blanco, con cuadrícula, porque ya lo mío de blanco es manía, ¿vale? Pero digo, bueno, pero traeros algo y apuntarnos las cosas, porque aquí hay muchas cosas y muchos matices que no se pueden escapar, porque eso no viene en los libros, ¿vale? La respuesta que me dijeron al principio, ¿no? Fue, no, si no te preocupes, yo apunto los juegos y tal. Y mi respuesta fue muy clara, le digo, mira, Rafa, escúchame, mira, Lucre, los juegos no importan. No son importantes los juegos. Aquí lo importante son los detalles. Aquí lo importante es la manera de llegar a los juegos. Lo importante es de qué manera organizamos la sesión. Cómo tenemos en cuenta el estado de ánimo de cada alumno. Cómo vemos el grupo. Cómo eres capaz, a lo mejor en ocasiones, cómo tienes que salirte del grupo para ver si el grupo está funcionando y estamos participando. Porque al final, yo siempre le digo a los compañeros y a las compañeras, tú tienes que buscar tu esencia. Yo te puedo decir cuál es la mía. Mucho tiempo de compromiso motor, mucho trabajo con material reciclado, sí. Por una razón, no porque sí. No solamente por un tema ecológico, que también, sino porque pienso que en los coles no siempre dispones de los materiales que a lo mejor te gustaría tener. Entonces, creo que con poco se puede hacer mucho, sobre todo para que tú, cuando después salgas, además yo se lo digo así a mis niños, después salimos de aquí, salimos del cole, y te sientas con tu familia y te tomas tu fantita de naranja, ¿no? Y el primero, pues lo aguanta. Te toma el segundo lo aguanta, pero en cuanto empiezas a escuchar a los mayores, de cosas de mayores, empiezas a aburrirte. Déjame el móvil que me aburro, déjame la tablet, no sé qué hacer, estoy aburrido. Cuando tú puedes generar un montón de situaciones con poco. Yo he llegado a dar clases con paquetes de Kleenex. Y yo he visto a mis niños jugar en el patio con paquetes de Kleenex. Claro, lo que hablábamos ¿Vale? antes. ¿Por qué? Porque al final dices, con poco, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con un paquete de Kleenex? Pues puedo lanzar, puedo recepcionar, puedo ponerlo en el suelo como una referencia, puedo golpear, puedo hacer 1000 cosas. Pero tienes que mostrar cómo se puede utilizar o de qué manera lo visualizas tú para que ellos además complementen ese aprendizaje y terminen de darle ese punto. Porque, como te decía anteriormente, no se trata de que reproduzcan lo que tú haces, sino que le den forma. Pero tú le abres la ventanita. Y esa es la clave. El detonante. Sí. Entonces, por eso digo que al final, ¿tú qué buscas con la educación física? Pues mira, yo busco pues que haya mucha socialización, como he dicho. Busco que haya reciclaje. Busco, sobre todo, pues que haya mucho tiempo de compromiso motor. ¿Por qué? Porque hay niños que entran a las 7:30 o a las 8, ¿vale? Se levantan a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, van al cole por la mañana, los meten en un aula matinal, ¿vale? Se meten en el aula matinal, después tienen las 5 horas de colegio, después tienen los deberes, después tienen las actividades extraescolares, cuando llegan a su casa llegan a las 6:30 y dice, bueno, ¿y cuándo son niños? ¿Cuándo son niñas? ¿Cuándo toca? Ese tiempo, ¿cómo se recupera?
¿vale? Entonces tenemos que también ser conscientes de eso. ¿Y en qué momento juegan? ¿En qué momento se relacionan? A lo mejor solamente se pueden relacionar en ese rato del recreo o en la educación física. Sí. Entonces, ¿por qué busco ese tiempo de compromiso motor? ¿Por un capricho? ¿Por una moda? No, por convicción. Por eso digo que todas las situaciones a las que suelo llegar son parte de mi esencia, ¿no? De lo que quiero trasladar. Yo no lo leo en un libro. Después resulta que hay muchas cosas que coinciden, ¿no? Que ves y dices, oye, pues coincide, claro, mira, pues eso lo he visto, oye, eso me suena, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, que... me he puesto a estudiar, perdóname, digo, sí, no, claro, mira, esto me suena. No, hay un concepto, por ejemplo, que no sé siquiera si existe, probablemente a lo mejor existe. Yo lo acuñé hace tiempo y me lo atribuí a mí mismo, pero no en plan de venderlo a la gente, ¿no? Sino que es algo que me lo atribuyo en el sentido de que he llegado a esa conclusión con el trabajo, claro, ¿no? ¿Vale? Pero no quiere decir que seguramente a lo mejor pues habrá 1000 mentes que habrán hablado de eso, ¿no? Yo hablo mucho de situaciones motrices. ¿Por qué situaciones motrices? Porque las situaciones motrices son situaciones que la propia valorización se generan a partir del material, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque tú, por ejemplo, tienes aquí esto, ¿no? Ya aprovecho para mostrar, ¿no? Voy aquí, ¿vale? Mira, aquí, venga, voy a poner aquí esto porque además se lo he dicho, digo, si no traigo, esto soy yo. Es que esto soy yo, no hay más ni menos, ¿no? Soy un cartón de huevo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Tú ves esto y ¿qué ves aquí? Pues ves un cartón de huevo puro y duro. Vale, pues un cartón de huevo puro y duro es un cartón de huevo con el que podemos lanzar, ¿vale? Que lo podemos utilizar de forma dinámica si lo llevo con las manos, que lo puedo clavar en una pica para tenerlo en altura, que lo puedo meter en un cono para tenerlo un poco más bajo, y lo puedo utilizar, fíjate esto. Distancia. Mira esto. Esto me parece fantástico. Y son situaciones a las que se llegan, pues simplemente poniendo un poco de ingenio, pero sobre todo observando. Esto, que es un eje de coordenadas, yo he hecho con primero, bueno, con el tutor, tal, hemos hecho una situación donde este eje de coordenadas representa un plano. Entonces estamos en una pista, por ejemplo, una pista que además no es la habitual, lo llevamos a armilla, y entonces cogemos el espacio y lo distribuimos por zonas. Entonces escondí, por ejemplo, bolas con sus números, estaban todas numeradas, y entonces cada grupo tenía que encontrar bolas, por ejemplo. ¿Dónde las teníamos que encontrar? Pues yo le ponía, por ejemplo, la bola de ping-pong. A1. Pues si tú ponías el plano bien orientado, con lo cual ya estás viendo norte, sur, este y oeste, claro, pero a través de un cartón de huevo, pues estás viendo que esto coincide con la parte de la pista que está más alejada, con la esquina. Entonces tienes una referencia. Bueno, pues igual que esto se puede utilizar para un trabajo de orientación, también se puede trabajar para una cosa que quería hacer al final de la entrevista, ¿no? Y es preguntarte, bueno, pues Iván, en la muestra que antes hablamos de mis niños, ¿no? Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Así es como he evaluado yo a mis niños. Se han evaluado ellos. Se pueden evaluar ellos, pueden evaluar las situaciones, te pueden evaluar a ti, pueden hacerlo todo en uno. ¿Por qué? Porque tú dices, Iván, la A, pues mira, me ha encantado, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pues me ha encantado. Lo que hemos hecho hoy, pues me ha encantado. La B, pues me ha gustado mucho, ¿vale? Sí, me ha gustado, me lo he pasado bien. La C, bueno, se puede mejorar, ¿no? No ha estado mal, pero se puede mejorar. La D, pues la verdad es que no me ha gustado, ¿no? Si tú eso lo quieres transmitir a un modo evaluativo, lo quieres calificar, pues la A y la B, o sea, la A sería de 9 a 10, la B sería de 7 a 8, la C sería 5 o 6, y el D sería por debajo de un 5. Pero, ¿qué me interesa? ¿La numeración o la conclusión a la que llegan los niños y las niñas? Exacto. Claro, acaba con el número, con lo cualitativo, como tú decías. Estas cosas, mira, estas cosas, por ejemplo... Aquí tiene un instrumento de evaluación, por cierto. No, os lo digo de verdad, es una evidencia brutal, es brutal. Yo te lo voy a coger, que es brutal, pero ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas en internet no se pueden mostrar porque quizás no sean el espacio para hacerlo. Es verdad, no, porque pasan desapercibidas, pasan pero también de puntillas. Sí, pero yo creo que también, yo al menos lo intento, a ver, yo tampoco que tenga aquí un canal hiper... Pero yo al menos, fijaros qué pesada, yo al menos intento, compartir. Sí, para que por supuesto, yo estoy encantado. Y divulgo, también he sacado mucha infografía, de hecho también me encanta generar, y si me lo permites de aquí voy a sacar una infografía con un instrumento de evaluación. Con esto que tiene aquí del canal, referenciándolo obviamente ya con tu... No, lo que tú quieras. Y aquí voy a sacar. Lo que tú quieras. Fíjate aquí. Estos son, pues 6 cartones de huevo, esto lo he puesto, lo he bautizado los nombres que ya son cosas con los niños, ¿no? El cubo de Webby.
¿Cómo de bueno? ¿Qué pasa? Pues sí lo he visto. Ahora tú coges esto, por ejemplo, tú le puedes dar forma a esto dentro de una situación de aprendizaje. Puedes, por ejemplo, colorearlo, puedes darle un color a cada uno, utilizarlo incluso como un dado. Yo, por ejemplo, esto lo utilizo en las vueltas a la calma, lo utilizo para jugar al 3 en raya. Claro. Entonces jugamos la clase. ¿Por qué? Toda la clase. Yo no soy partidario de las filas por el tema del tiempo de compromiso motor, porque a mí me gusta que los niños y las niñas se sientan partícipes de la situación. No me gustan los tiempos de espera. Pero eso no quiere decir que no puedan haber tiempos de espera. Exacto, eso te iba a decir, claro. Igual que los circuitos, no soy muy habituado, no suelo utilizar los circuitos, pero no quiere decir que es que no se puedan utilizar. Todo tiene su momento. Igual que la música, ¿no? Exactamente. Esto no es blanco-negro, ¿sabes? Efectivamente, no, y es más, creo que tenemos que tener en la mente, cuanto más herramientas tengamos, mucho mejor. El tema es cuándo y dónde utilizarlo y con qué propósito, ¿no? Exactamente. Entonces tú, por ejemplo, yo aquí tengo, junto a toda la clase, una clase, lo que hago es cambiar las bolas, ¿no? Pero bueno, suponte que no tengo bolas, pues puedo coger hasta un tapón de una botella, o puedo coger un trozo de papel albal, es decir, los recursos los que tú quieras, ¿no? Pero tú coges aquí, juegas y los pongo en fila. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ya los tengo todos concentrados conmigo y entonces cuando acabamos ya los tengo conmigo. Ya hacemos la asamblea final, hablamos qué tal, cómo ha ido, pim, pim, pam, pam, y lo tenemos todo recogido de cara a la clase siguiente para no perder tiempo con el grupo que viene después. Es decir, está todo hilado. Es verdad, es que cuando digo eso es cierto. Lo que pasa es que me gustaría, quizás lo suyo sería que lo pudieras ver, ¿no? Puedes decirte, pues vente un día y ve una clase, pero no una que voy a preparar, sino que te venga un día y una clase normal, una clase. Yo que sepas que algún día que sepas que me voy contigo. Sí, eso, no, eso segurísimo. O sea, pero que lo digo de verdad, que no lo digo sino simplemente para que se vea. O sea, no, además no me da miedo el hecho de que haya personas viendo las sesiones, o no tengo reparo, o no me hace falta que me diga, igual que antes de venir, oye Santi, ¿quieres que vea un poco lo que vamos a...? No, vamos a hablar a tumba abierta. ¿Por qué? Porque pienso que al final vamos a hablar desde la naturalidad, vamos a disfrutar, yo estoy aquí disfrutando. Y también de la naturalidad y también de la pasión, porque cuando tú te gusta algo claro, y lo dominas, evidentemente esa predisposición es que es amplia, es muy amplia. Pues fijaros, madre mía, bueno, y yo sé, insisto que en su perfil, y ya lo compartiré, tienen muchísimos más vídeos, más que son situaciones a pie de campo, a pie de pista, donde implementa este tipo de cuestiones. Fíjate una cosa que quería añadir para reforzar más esto que estás comentando del material autoconstruido. Sí. Aquí tuvimos a un referente, no se conoce a Antonio Méndez Jiménez. Sí, bueno, a ver, no personalmente no, pero sí, por supuesto. Su labor, ¿no? Tenía un canal donde... Es el número uno. Yo lo llamo el MacGyver, ¿no? De la educación física. Es el número uno. ¿Sabes? Porque es espectacular. Aquí lo tenemos. Además es un hombre que lo conocí en Madrid. Sí, no tiene una pinta de... humilde. O sea, Antonio, sabes que aquí se te quiere mucho. Y no dejo de aprender. Pero fíjate que esto que tú comentas... Primero, para evitar a veces la excusa de que hay centros en los que ya sabemos, además falta material para acá, pero no puede ser una excusa. No puede ser una excusa de decir, ay, no, pues le doy el balón al niño para jugar. No, amigo, no. Hay propuestas como las que hace Santi y refuerzo, que es a lo que iba. Es que el material autoconstruido ya no solamente el impacto que pueda tener a nivel del cuidado del medio ambiente, de las posibilidades que nos ofrece, sino de que aquello que tú construyes lo haces tuyo. Esa labor artesana. Y eso se nota mucho porque cuando yo tengo... Y a mí me pasa también, que cuando tú te haces algo tuyo, o incluso cuando te compras algo que a ti te ha costado tu sudor, dices, esto hay que cuidarlo, esto tenemos que protegerlo. Entonces, ese, aparte, matiz de reforzar, a mí es que me encanta... Es uno de los modelos pedagógicos que más me gusta, que es la autoconstrucción, por eso me gusta mucho. Y que yo me quedo en la calle, me imagino que igual que tú, todo el día en la calle, mira, tío, nosotros, que si yo te contara, es que hacemos de todo, macho. Construimos nosotros nuestro propio material, nuestras redes, nuestros bates para jugar béisbol, yo qué sé, con el papel de la publicidad. Le quitamos a nuestras madres el hilo de coser, nos hacemos nuestra red para jugar a vóley, para jugar a badminton, para todo. Nuestros circuitos para las canicas. Todo. Os puede aburrir. Tenemos la suerte que en aquella época, a desgracia, creo que a día de hoy, estábamos todos los días. Y además ¡niño! Venga para arriba. ¡Vamos para arriba! Todo el mundo para arriba. Y eso hoy creo que por desgracia, creo que habrá fanas que sí. Pero no, por eso sí cabe la educación física a día de hoy, tiene, si cabe, insisto, aún más importancia. Y refuerzo y termino, porque puede haber niños que no hagan nada de actividad o no tengan esa experiencia más allá
que en el centro Efectivamente. educativo. Esa es precisamente uno de los puntos clave a la hora de plantear la educación física, que no podemos perder ese referente, porque es que es así. Es que hay niños que no van a volver a moverse en el día. Entonces, si tú le privas además, durante ese espacio de educación física, le privas de esa experiencia, te lo estás cargando. Eso que se hacía antiguamente, ¿no? Que ya, gracias a Dios, pues no ocurre, ¿no? O por lo menos a mí ya llevo tiempo que no, ¿vale? Porque además, castigados sin educación física, ¿no? Eso era muy común, Joder, ya lo sabes, ¿no? Antiguamente. Sigue pasando todavía. Sí, pues, me escucha, algunas oídas me han llegado, ¿eh? No tengo evidencia porque son oídas, pero se comenta. Pero algo, mi amigo me ha dicho que todavía puede, y eso me parece. Eso es, vamos. ¿Por qué no? Eso me parece, vamos, eso es de. No es no tener ni idea ya, sino es de no manejar, de no saber, de no ser consciente. Eso es de no ser consciente de la posición que tenemos y de la importancia que tenemos, ¿vale? Dentro de ese espacio con los niños y con las niñas. Entonces, eso no se puede permitir. No, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Y de hecho aquí precisamente abogamos, pero no solo a nivel de palabras, sino con el día a día, con el ejemplo, con la acción. No quedarse, porque yo otro día también publicaba que con el paso de los años, cada día conecto menos con los discursos adornados de una serie de articulaciones o narrativas X, que yo no digo que no sean necesarios, por supuesto que es muy importante porque al final la manera en la que nosotros expresamos o utilizamos una determinada, como te decía, narrativa puede influir también, ¿no?, en la percepción y en el pensamiento y creencias de las personas. Sin embargo, esto también lo decía otro día un compañero con la serie esta de Adolescence, que te sonará de Netflix, ¿no? No, me meto un poquito, no me quemáis porque... No. Pero es que os decían, ¿no? Me acuerdo que Tony, un compañero, ¿no? De que muchas veces te queda en el adorno, ¿no? Muchos días de no sé qué para acá, el centro, no sé cuánto para acá, pero luego a nivel interno, ¿sabes? Falta esa sensibilidad, eso que tú, esa vista, esa unión del equipo directivo, que vayan a uno, que anticipen dentro de la medida posible. Entonces, es decir, el principio de ejemplaridad. No me venga, haz lo que yo te digo, pero no lo que lo que hago. Ostras, a mí eso me toca las narices. Siempre, Santi, no te puedes hacer una idea. Sí. Entonces yo creo que nosotros ahí tenemos que ser, si decimos algo, que haya coherencia y sentido entre lo que dices, o sea, entre lo que piensas, lo que dices y luego... Tú sabes además que la confianza cuesta mucho adquirirla y es muy fácil perderla. Entonces tú cuando a un niño le prometes algo, tienes que asegurarte de que lo vas a cumplir. Otra cosa es que tú negocies con él o con ella, ¿no? Y tú le digas, a mí me ha pasado, ¿no? Vamos a hacer tal cosa. Y a lo mejor por las circunstancias, pues hay una serie de impedimentos, no se puede, pero no se te olvida. Y se lo dices, vale, no se me ha olvidado, simplemente, como hablamos las cosas y es de humano, porque ese aspecto humano, ¿no?, que no se debe de perder, del diálogo, de incluso de compartir, de discernir con ellos, ¿no?, y con ellas. Oye, pues no pasa nada, no estoy diciendo que no lo vayamos a hacer, lo vamos a hacer, simplemente no lo vamos a hacer en el plazo que a lo mejor me hubiera gustado, pero lo vamos a hacer, pero se va a llevar a cabo, porque lo que se promete hay que llevarlo a cabo, ¿vale? Por lo menos bajo mi punto de vista. No, y yo voy a reforzar eso, pero yo creo que mucha gente que nos está escuchando creo que puede coincidir, porque no algo... Fíjate que sobre esto no sé si habrá algunos estudios así muy, digamos, centrados justo en ese aspecto. Lo que sí yo tengo claro es mi experiencia como entrenador, con los niños con los que he estado, con todo el mundo, porque es verdad que yo en ocasiones a veces, cuando empezaba sobre todo por la presión, y te dejaba, sí, vaya, mañana va, como respondías como, ahora, sí, como te digo yo, y a veces luego no cumplía. Maestro, tú me dijiste allá para acá, ostras Juan, pero para acá, y lo sienten mucho, porque y es como, insisto a veces, la confianza, cuesta mucho ganarla, pero es muy volátil, no la alimentes, no la cuides y sea atento. Por lo tanto, eso también que era fallo mío también, y se lo sabe, obviamente, falta de planificación. Ir un poco allá, venga, a ver lo que me encuentro. No, amigo, sí, tú puedes dominar, pero hay que tener un mínimo. Luego ya sabes tú que sobre la marcha, obviamente, tienes que ir afinando. Sí. Pero eso te digo, pero si dices algo, hazlo. Sí. Porque si no, además que ya se nota el clima del aula, cuando ya tú quieres esa relación. Y luego te pasa un estudio muy bueno que precisamente habla de la relación, eso es verdad, entre el alumno y el profesorado, cómo mejora el clima del aula y por consiguiente la motivación y la adherencia a la práctica físico-deportiva, que es súper interesante, pues está relacionado, yo creo,
con lo que tú dices. Sí. Ser congruente, que si dices algo, Sí. cúmplelo. Y si no, Yo creo que hay una cosa, un aspecto que a lo mejor pues no es un aspecto técnico, no es un aspecto, ¿no? Pero yo me baso mucho en sensaciones, y me baso mucho sobre todo en el sentido común. Y hay un aspecto que es muy importante y que intentas también trasladárselo a los niños, a las niñas, ¿no? Intenta siempre hacer o no intentes hacer lo que no te gustaría que te hiciesen, ¿no? Claro. Es como el ejemplo, ¿no? Es como muchas veces cuando dicen, maestro, es que esa persona es que no ha cumplido la regla, tal. Entonces, dicen, no, bueno, hay dos maneras de actuar, hay muchas maneras, ¿no? Pero podemos adoptar dos posturas. Si una persona no hace lo que debe de hacer y tú sabes que no está haciendo lo que debe de hacer, podemos hacer dos cosas. O pregonar con el ejemplo que el compañero o la compañera ha hecho y hacerlo peor todavía, o podemos intentar cambiar la situación partiendo del buen ejemplo, ¿no? Entonces, esa manera, ¿no? de ver, muchas veces que en educación es darle la vuelta a las cosas. El otro día me venía un niño pues que le habían roto un diente de un cabezazo sin querer, vale, en el recreo, tal. Pues al final, ¿en qué acabó la cosa? Pues, bueno, pues un niño peque, ¿no? De los de estos de segundo, todavía puede jugar un poco con eso, ¿no? Le dices esto a un sexto y te manda a freír espárragos, ¿no? exactamente, pero claro. La etapa influye. Vale, ¿no? pero entonces, claro, ¿cómo acabó la cosa? Pues acabó en que el nene al final cogió el diente, ¿vale? Y en lugar de estar enfadado con el compañero, pues lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a escribirle a Ratón Pérez, porque además te voy a decir una cosa, gracias a tu compañero, ¿vale? Vas a mandarle el diente al Ratón Pérez. O sea que encima fíjate que te ha ayudado, ¿no? ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Pues fíjate, esa vuelta de tuerca solamente, a lo mejor pues hace que en lugar de ver las cosas de una manera y enfilarte, pues llega y lo observas desde fuera y ves cómo va con el sobre, mira, al mismo que le había alcanzado, mira el diente, tal, ¿no? Y al final muchas veces, pues bueno, ese punto a lo mejor de ingenio o de darle la vuelta a una situación, pues te puede generar mucha satisfacción y sobre todo prevenir situaciones que son importantes, el anticiparte, ¿no? Yo con los años, estoy muy, no obsesionado la palabra, pero sí a lo largo de mi trayectoria, también por los errores que he cometido, hay que aprender. Entonces, procuro mucho prevenir. La prevención, anticiparme, todo lo posible, a sabiendas de que siempre hay cuestiones que no puedes controlar por la propia naturaleza, que tiene hasta un espacio abierto, con todas las interacciones que ya sabemos, pero sí se puede hacer. Pero puedes minimizar los riesgos. Claro, es reducirlo al mínimo como individuo, al máximo. Y sobre todo, hacer consciente al alumnado. Yo siempre ellos lo saben. Primero cuando llegamos es espacio seguro. ¿Está todo bien? ¿Hay algún elemento para acá? Es como primero rastreo. Todo el mundo. Perfecto, pues venga. Ya pues con el calentamiento, que ellos son autónomos, yo cuando llegué allí, y ya pues luego pues todas las actividades que fuéramos a llevar a cabo. Mira, había una pregunta de una compañera, creo que es Paula, que me la hizo el otro día por Instagram, ¿no? Y la dejé un poco ahí en barbecho. Vale, y me preguntaba, Toribán, ¿qué 10 juegos, ¿no? son los que más crees que funcionan o te han funcionado, que pueden tener más éxito? La pregunta, ¿no? En segundo ciclo de primaria, por lo menos fue con que le digo, en segundo, digo, qué curioso para acá. Digo, déjame que le voy a dejar. Yo le dije, hombre, depende de muchos factores. Yo tengo alguna infografía donde trabajo juegos tradicionales, hay deportes alternativos, dinámica, etcétera. Es decir, que en la educación física, por fortuna, tenemos un abanico absolutamente. Ahora bien, esto no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Qué contexto tienes para empezar? ¿Qué necesidades tienes? Conoce muy a tu alumnado y a partir de ahí ya empieza a construir esas actividades, juegos, dinámicas, tareas que creas que pueden conectar más y pueden generar un mayor aprendizaje a tu grupo clase. Aún así, en tu experiencia, Santi, ¿qué juegos? Yo sé que tú haces una variedad absolutamente espectacular, ¿no? Pero sé también que tú un poquito mides, tienes un termómetro que para decir, oye, pues esto parece que existe más. ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, en tu experiencia, los que más impacto han tenido en tu alumnado? Siempre hay algunos. Yo, por ejemplo, termino muy rápido. El balón prisionero, donde he estado, gusta mucho a Etroni. en cualquier provincia donde he estado, el balón es, digo, madre mía, que gusta este juego a todos los chiquillos y chiquillas. Pues mira, te voy a ser muy sincero, ¿vale? ¿Te puedes creer que la mayoría de situaciones que llevo a cabo son situaciones de inventiva? Ya, sí lo sé, por supuesto que estaba viendo, sí. Mira, yo tengo un juego que me inventé y puedo decir que me lo inventé porque es que porque es que no hay una referencia de decir, es que lo he cogido de aquí, lo he cogido de allí. No me preguntes cómo. Ya. Además, es verdad que estas situaciones suelen darse sobre la marcha. Yo supongo que son una acumulación de años, de experiencia, de tal, ¿no? Seguro. Pero hay un juego que les encanta y fíjate, y lo llevo muy poco a la práctica porque lo dosifico. Es decir, porque no me gusta abusar de las situaciones. Bueno, te voy al juego. El juego se llama Jaque al Rey.
Es un juego que algún día, la verdad es que no estoy muy metido en el mundo de las publicaciones y toda esta historia, pero sí que es verdad que algún día me gustaría, por ejemplo, el juego como tal, me gustaría publicarlo. Es un juego que nunca he mostrado, ¿vale? Y es un juego muy sencillo, es un juego donde utilizamos neumáticos como torres, ¿vale? Y entonces tenemos 2 torres, tenemos 4 torres, ¿vale? Subidas al neumático, de tal manera que esas personas están jugando y están en equilibrio. Esas torres llevan asociadas un lanzador o una lanzadora, entonces hay 4 pelotas, ¿vale? Un lanzador por torre. Y entonces el lanzador se mueve solamente en una zona, en una línea del campo, ¿no? Dentro del cuadrado que se forma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de tanto de la torre como del lanzador? Es muy sencillo, el rol que cumplen es que el lanzador lanza y tiene que intentar darle a los jugadores que están dentro del espacio, ¿vale? Pero hay una persona que está dentro, normalmente juego en el semicírculo central, sí. Es decir, coloco un quinto neumático en el semicírculo central y se sube una persona que hace de rey o de reina, ¿vale? Por eso el tema de jaque al rey, porque el juego termina, al igual que en una partida de ajedrez, y no sé jugar al ajedrez, ¿vale? Que lo puntualizo, dándole al rey o a la reina directamente, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si el rey o la reina está dentro de su parcela? Es una parcela circular y utiliza el centro del campo por el tema de la seguridad. Claro. Porque al haber un campo reducido, pues esa área, digamos, la dejo para que estén seguros. Por si se baja el neumático, se sube, ¿vale? Ahora te explico también un tema sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza el juego, los lanzadores lanzan. Para que no se ralentice el juego, la torre asociada al lanzador cuenta si son peques o si son mayores, aumentan o disminuimos el tiempo. Claro. Entonces cuentan 10 segundos, por ejemplo. Si son más grandes, cuento 5. Entonces cuentan 5 una vez que tienen la pelota y están situados en el campo. Lanzan, si en esos 5 segundos no ha lanzado, la torre se baja y coge el balón, ¿vale? Pero en situaciones normales, el lanzador lanza y se olvida de la pelota. Se va automáticamente a la torre. Para subirnos a la torre, ponemos las 2 manos siempre, porque desaceleramos. Siempre que te subes a un neumático, desacelera, porque minimizas el riesgo de caerte. Y si te caes, tropiezas, no te haces daño. Entonces, ¿qué hace la torre? La torre tiene que estar atenta, perfección, al lanzamiento del compañero. Y tiene que ir rápidamente a por la pelota y volver a su situación de lanzamiento para volver a lanzar, ¿vale? Entonces, el trabajo de las torres de los lanzadores es básicamente ese, constantemente, ¿no? Durante la partida. El resto de jugadores le llamamos los peones. ¿Y por qué son importantes los peones? Porque como hemos dicho que si le damos al rey, la partida se acaba. Tú puedes decir, bueno, pues el rey se queda en la torre y ya está. O sea, se queda en su trono, porque si está en su trono no pasa nada, ¿no? Si le das no le afecta. Pero ahí es donde entran en juego los peones, porque si tú eliminas a todos los peones, la partida también se acaba. Entonces hay 2 maneras de acabar la partida, dándole a todos los peones o acabando con la figura del rey. ¿Qué pasa? Que si a un peón tú le das, se sienta en el suelo, ¿vale? Pedimos que las manos las tengan pegadas y solamente puede salvarlo el rey. Con lo cual estamos forzando a que si el rey se quiere acomodar dentro de su espacio, ¿vale? Evitamos que el rey se acomode o la reina porque tienes que salir a salvar, porque si no salva, consiguen el punto y consiguen la partida. Entonces, ese juego, por ejemplo, les encanta, o sea, pero que les vuelve loco, de verdad, les encanta. Otro juego, por ejemplo, otra situación jugada es el botevóley. El botevóley es una modalidad que surgió en Almería, tenía una obra, tuve una obra en el campo y entonces vi que había un par de vallas. Y entonces cogí las vallas de la obra y me llevé las vallas. Las cogí y entonces les pedí a los compañeros que para jugar, porque el vóley es un deporte que les encanta, pero tiene una dificultad y es la ejecución. Yeah. Entonces a mí lo que no me termina de convencer en estas edades... Es un pequeño, esa ejecución técnica tan precisa. Esa ejecución, claro, si lo domina, genial, pero ¿quién domina eso? Eso es raro. Claro. ¿Vale? Entonces, si no lo domina, lo que hablábamos antes, el desafío hace que pierdas la motivación. Efectivamente. Entonces, ¿cómo igualas eso? Pues lo que hacemos es que proponemos una situación en la que pueda jugar cualquier persona. Entonces el juego es muy sencillo, tú tienes tu espacio y yo tengo el mío. Yo tengo que lanzar con el balón y mi balón tiene que botar en mi campo y después tiene que botar en el tuyo. Si lo consigo, tengo un punto. ¿Qué pasa? El objetivo del jugador contrario es, si el balón bota en tu campo, impedir con la recepción que el balón bote, ¿vale? Aquí, si el jugador lanza o la jugadora lanza, el balón bota en tu campo y el bote sale fuera, no puntúa para el otro equipo. Es decir, aquí solamente se puede conseguir puntos de forma directa, de forma limpia, para no premiar, entre comillas, o castigar el error, claro, sino premiar el desempeño, ¿vale? Y es un juego muy entretenido que a mí me sirvió para hacer un trabajo de inclusión precisamente en el cole de Illora, con Manuel. Qué bueno. Es que creo que eso lo he visto, es que me suena un montón. Yo creo que se lo he visto a Víctor Arufe. Hace poco una publicación
Me suena, no sé si es o en otro espacio, compañía con eso, me suena mucho. Pero eso te lo has inventado tú, dices que sí. Sí. ¿Ves? A esto me refiero. Llevo jugando desde... Claro, o tú lo has visto. ¿Tú la publicas por tus redes? Sí. Pues a lo mejor te he visto a ti, puede ser que seas tú, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, tampoco pasaría nada. No, sí, pues puede que seas tú, claro que sí, yo sí te veo ahí. Yo me siento muy identificado contigo, pero cuando yo era entrenador, es verdad que los 2 primeros años, año y medio, pues lo que hacía para coger los ejercicios, o sea, tú te ibas a la página, cogías e intentabas adaptarlo a tu entorno. Yo tengo, y se lo sabe, yo tengo una carpeta entera con sesiones y con ejercicios, tareas hechos de mi cosecha, pero propio. Sí. Es verdad que luego está todo inventado, muchas veces, ¿no? Sí, luego yo me iba a mirar y decía, no sé qué, decía, si esto ya lo hizo Xavi Pascual en el año 80, y digo, muy bien, pero yo no lo sabía. Claro. Esto lo he hecho yo, claro. de mi cosecha. Tú lo sientes tuyo. No es que vayas de cara a esto lo he inventado yo, ¿no? Con el logotipo y el eslogan, sino, o sea, por ejemplo, Jaque el Rey sí es algo, ¿no? Porque sí, porque es muy específico, porque son reglas muy vale, que sí son... Pero una situación, por ejemplo, como el boteboli, ¿quién te dice que a otra persona no se le haya ocurrido hacer una práctica como esa? Pues posiblemente. Lo que pasa es que tú, es como dices tú, ¿no? Te lo atribuye en el sentido no de eslogan de soy el número 1, no, sino simplemente, oye, que esa situación la he generado de, pues eso, además de un centro de interés, del aprovechamiento de unos recursos que no son recursos específicos de educación física, pero que los estamos aprovechando. A ver, la diferencia también es que el deporte, sabes tú, como es más específico también, entre comillas, inventar algo porque ya hay muchas... Claro, ya son adaptaciones de adaptaciones. Exactamente, pero en tu caso se verá ahí, o en la educación física, claro, dada también, como te decíamos antes, el abanico tan amplio, pues claro, todo este tipo de juegos o de creaciones, ¿sabes? Como digo yo, que haces tú, te es una pasada. Pues aquí tenéis para anotar. Yo sí te recomiendo que estás escuchando y ya casi que vamos llegando aquí al final. Yo sí te recomiendo, pasa que sé que requiere mucho tiempo, ¿no? Pero que a todo eso que le des forma, como que lo escribas, que lo publiques, que lo redactes, que esa es la parte más tediosa. Pero yo también te digo que a día de hoy, y lo digo así también, ¿no? Que la idea sea tuya en un momento dado para ahorrar. También la inteligencia artificial nos puede ayudar en un momento dado a generar alguna imagen, que eso también te puede quitar en un momento dado. Sí, en cuanto a imágenes tengo, por imágenes incluso de fotos, de retocar. Bueno, es verdad, porque tú también, o con... Sí, porque lo hago mucho como evidencia, pero no por mostrar, sino porque me gusta tenerlo. Pero es que en tu caso, claro, yo me voy, pero es que tú mismo tienes ya el producto, es decir, tú cuidas muy bien también lo que es el tema de la... Sí, porque no quiero que se vea la imagen, tú eso lo tengo eso tú lo haces, vamos, maravillosamente bien, pero bueno, con todos esos elementos que lo harás con los... recursos tecnológicos, obviamente, con algunas aplicaciones, puedes sacar esa imagen. Yo estaba pensando, tú tienes... Perdona. Sí, no. Es que tú tienes todo el material ahí para simplemente volcarlo, darle esa forma articulada y darle luz, ¿sabes? A mí mi ilusión, yo te recomiendo que... A mí mi ilusión, lo que pasa es que muchas veces... Yo de aquí voy a hacer algo con tu permiso, ¿vale? Porque esto me ha encantado y de aquí voy a sacar, de aquí ya digo, voy a sacar algo, lo que necesitas. Además, sabes que si necesitas algo, te puedo mostrar muchas más cosas que tengo, que si la BACD, por ejemplo, que no la... Bueno, me parece un material estupendo, que también lo he generado este año, que es simplemente un churro con una bolsa de plástico, y es una manera de acercar, por ejemplo, a ti que te gusta el básquet, una iniciación al básquet con lanzamiento, simplemente con una bolsa de plástico y un churro, que puede generar tantas canastas como churros tenga, que son accesibles. Es decir, hay, cajas de cartón, hay muchísimos recursos, pero eso si quieres ya lo vemos más aparte, ¿vale? Pero mi ilusión, no te voy a engañar, a mí mi ilusión a nivel de educación física, a mí me encantaría, no por Santi, no por el hecho de Santi, ¿no? Porque es verdad que a nivel de ego no necesito, yo soy una persona muy normal. Yo, mis niños, mi familia, me gusta tener mi espacio, no me gusta... Pero sí es verdad que me gustaría... pues que se conociera un poco más el trabajo que se lleva a cabo, el trabajo que estoy llevando, el trabajo, por ejemplo, que hace Manuel. Me gustaría, creo, y como le digo, Manuel, tío, creo que deberíamos plantearnos a lo mejor, pues intentar escribir un libro o intentar hacernos conocer algo, porque ya a nivel personal, yo siempre lo hablo con él, creo que a nivel personal, no digo que nos lo merezcamos más que nadie, pero creo que a nivel personal, creo que nos lo merecemos, porque somos personas, creo que honestas, y somos personas que somos lo que... Soy súper auténtico, yo lo digo también a Manuel, cuando tuve la oportunidad por Isa, que fue allí y hablé con él por teléfono, madre mía, qué atención me dio, que yo le dije, esto no es normal, o sea, lo que tú acabas de hacer ahora mismo, no hombre, no, ya te digo, no, te lo digo yo que está en muchos sitios, o sea, esto que has hecho tú, vamos, me quito el sombrero. Entonces, yo creo que es muy importante porque, y yo me siento muy identificado contigo, ¿no? Somos perfiles tranquilos, que no queremos mucho ruido, muy familiares, y como nuestro entorno, estamos como disfrutamos mucho.
Pero yo digo que en cierto modo hay que romper un poquito esa barrera, no de wow, sino no. No, pero de dar a conocer, es demostrar... poquito a poquito, de vamos a abrir de manera progresiva Sí. las puertas aquí de nuestra casa, porque lo digo honestamente, o sea, lo que estáis haciendo es una auténtica barbaridad. Y creo que es bonito que todo ese trabajo que hacéis con esa pasión, con ese amor, porque es que hay amor, es dedicación y compromiso, maldita sea, eso tiene que conocerse. Sí, yo y paso creo que tú sí. como haces las redes y luego pues eso, escribir un libro, incluso hacer investigación, acción dentro del aula, alguna intervención, que eso ya hablaré contigo porque ahí sí te puedo dar alguna idea, Vale. y ya te lo comentaré luego cuando terminemos, que tengo que Sí, yo sí, sé también mente inquieta, ¿no? Si yo no para yo te contara. Pero lo que te decía, y yo por lo menos, al menos desde mi humilde, como digo, casa, por lo menos a la gente que conozca vuestro trabajo, porque de verdad que es... Y además, venga, va, yo lo diré, que la gente lo evalúe, de verdad, que yo nunca digo nada en los comentarios, pero por favor, ponedlo en los comentarios si de verdad os mola este tipo de manera de trabajar y de crear, visitar su perfil. Yo solo digo, eso es evidencia, y ya que cada cual evalúe y que lo juzgue, digamos, a nivel y a título personal. A mí personalmente, como digo, es fascinante. Yo creo que esa es una de las maneras más bonitas también de recibir no el hecho de que uno lo diga, sino el hecho de que lo puedan valorar otras personas, porque el hecho de que yo te diga si merece la pena o no, yo prefiero que sean otras personas las que lo juzguen. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecido, lo tengo que decir desde aquí, una persona con la que no tengo la oportunidad de conocer, no sé si tú lo conocerás personalmente, José Antonio Amador, creador del Botebol. Oh, fíjate que el otro día me mencionó en la red social de aquí. Pues... Que tú estuvo, y tengo pendiente, por cierto, de traerlo también al canal. Vamos, y me han hablado muy bien de él. Yo le puedo hablar, porque no lo conozco personalmente, pero trato con él, hablo con él habitualmente, bueno, no habitualmente todos los días, pero sí es verdad que mantenemos contacto. Es una persona que me apoya muchísimo en redes, muchísimo. De hecho, el otro día subió un post, una publicación en la que aparecía y tenía unas palabras súper bonitas, y yo siempre se lo digo, estoy súper agradecido, porque personas como tú al final nos dan visibilidad a otras personas que como hablábamos al principio, ¿no? Lo más difícil es arrancar, ¿no? Partir de cero y partir de una forma, como quien dice, natural, no porque conozca, porque al final te mueves un poco por tu día a día, ¿no? Entonces, de verdad, yo a José Antonio le estoy súper agradecido, porque su labor me parece que es una labor encomiable, una persona que es un referente por la cantidad de años que lleva, y esa manera de tratarme, de darle valor a mi trabajo, de apoyarme. Reconocerlo. Yo estoy súper agradecido. De hecho, fíjate, le dije en su momento, cuando utilices esto, ¿vale? Siempre que utilices un bote, ¿vale? Yo me acuerdo de él, porque digo, no sería capaz de utilizar un material como este. Mira que le doy usos, incluso usos que a lo mejor él me dice, pues mira, no se me había ocurrido, pues está, por cual. Pero da igual el uso que le dé. Yo esto lo considero José Antonio Amador, porque es el creador del Botebol, y yo eso lo respeto, a tumba, porque me parece que es la persona que le ha dado visibilidad, por ejemplo, a este tipo de recursos, a este tipo de material, ¿vale? Así que fíjate, que es verdad que hay que ser agradecido y hay que saber, pues, valorar lo que hacen otras personas. Y yo en ese sentido, ya te digo, gracias a Dios, pues es verdad que te encuentras con personas maravillosas. Sí, la hay. En este campo, y yo ahora que también estoy yendo a congresos, estuve en Madrid. Eso es algo que a mí me encantaría. Pues yo te digo una cosa que tú lo fliparías, ya te lo digo antemano, y también incluso se puede partida. Porque mira, tú esto que compartes, cuando te juntas allí tanto, la expresión friki, sí, pero en ese sentido, a tanto loco y apasionado por la educación física, es que tú lo disfrutas. Tú no sabes madre mía, lo bien que me lo pasé allí, que por cierto estuve con Isa. Sí. Una maravilla. Ves en directo todos los juegos, todos los deportes alternativos. No me acuerdo del nombre, me va a matar desde las canicas. Ay, no me acuerdo del nombre ahora, lo siento, soy muy malo. Hasta con las canicas, Dios mío, las pasadas que hacía con... Mira, ves allí cosas que dices, ¡guau, tío! Claro. ¡Qué maravilla! Y ya no solamente el hecho, porque los que tenemos esta cabeza inquieta y nos gusta aprender, claro, tú compartes esta materia, pero es que, y seguro que te pasará cuando veas algo también de otras personas, ya está tu mente. Sí. ¿Cómo no puedo? ¿Y cómo puedo ver? ¿Y si le meto? ¿Y si hago? ¿Y si no sé qué? Sí. Intentar enriquecer, ampliar, incluir variaciones también de esa producción artesanal, como puede ser la de tu... Y cómo usarlo y cómo llegar a usarlo. Exactamente. Porque muchas veces nos quedamos con el qué, pero ¿y cómo llegas a llegar a usarlo dentro de una sesión para enriquecer la sesión y que no se quede solo en una situación concreta? Es que hay muchos aspectos. Es que como me pasa también cuando hablo mucho con mucha gente, y tú sabes que también que te preparas, ¿no? La
aprendizaje cooperativo, Sí, ¿no? sí. No, o sea, que esta gente se cree que eso es llegar allí, hacer equipos de 4 No. y bueno, No. o sea, eso tiene un trabajo y de primera lo que es el aprendizaje puro y duro, eso no lo vas a conseguir, tarda mucho tiempo y tienes que ir trabajando primero con técnicas de aprendizaje, con algunos juegos en los que de manera progresiva vayas articulando esa conexión entre todos para que consigan un objetivo común, aunque tengan diferentes roles, pero en el cómo, como tú decías, está la cuestión. No es tanto el instrumento, sino sí. qué hacemos con ello. Sí. Pues Santi, como siempre digo, está aquí ya sonando la señal final del partido, casi uno de básquet, ¿no? Se me ha pasado hora y media, como si hubiésemos aquí en mi deporte favorito. Sí, sí. Ha sido un placer, de verdad, tenerte también. aquí. Se nota, se percibe, se masca. Yo lo masco, aunque no lo hagáis, yo lo masco. Yo espero que también ustedes lo hayan mascado a través, si no en YouTube o a través de iVoox, que son los dos formatos que tenemos en los que damos, bueno, visibilidad a este tipo de contenido, que a mí personalmente, se lo decía a Santi, me enriquece una barbaridad. Y la verdad que me flipa hablar con gente como él, porque a mí también me estimula, ¿no? El decir, Sí, claro. wow, y yo estoy viendo, tú no sabes mi cabeza, yo estoy viendo eso y este a mi mente diciendo, no sé qué me encanta, y no como el sentido. Entonces, es bueno coincidir con personas que tengan también esa pasión, porque yo creo que eso enriquece. Se enriquece. No, claro. es como retroalimentarnos en ese por sentido. supuesto. Pues nada, Santi, que si quieres despedirte, aquí todo tuyo, yo me parto mira, un placer. yo ¿verdad? antes de darte las gracias, que te las voy a dar ahora mismo, yo sí me quería acordar de una persona, porque fíjate, ¿no? Ahora que hablamos de personas y tal, he nombrado a mi mujer, a mi familia, ¿no? Mi niño, mi niña, a Manuel, que me parece increíble, ¿vale? Y yo también quería hacer una referencia con mi padre, porque mi padre, tú que eres de baloncesto, ¿no? Que eres del mundo baloncestístico, mi padre es una persona que al final me abrió el camino de la educación, porque fue el que me sembró un poco esto, ¿no? Mi madre, por supuesto, también, porque la quiero muchísimo. Pero mi padre es verdad que me sembró esa semillita y no quería dejar la oportunidad, por si acaso lo ve, por lo menos decirle, papá, hasta el final, aguanta, ¿vale? Vale. Y es verdad que él, yo no sé si te suena un club de baloncesto de San Fernando, se llama el Candray, Sociedad Deportiva Candray. Pues mi padre fue el fundador del Candray. Ah, no sabía. Qué curioso. Mi padre fundó el Candray, de hecho me acuerdo hasta cuando lo fundó, me acuerdo que me habló de la barca, de que era un tipo de barca, de un tipo de embarcación de San Fernando, que los colores negro y amarillo y tal. Y bueno, pues quería darle un guiño aquí a mi padre para que no esté quejoso, ¿vale? Y simplemente que sepa que, bueno, que también le pongo en valor todo y le agradezco, ¿no? Toda esa semilla que me ha sembrado. Y una vez dicho esto, pues simplemente agradecértelo. Agradecerte que me hayas llamado, que hayas contado conmigo, porque para mí, a nivel personal, es algo muy importante. No por el hecho de, sino porque he venido a disfrutar, he venido a hablar de lo que me gusta. Y me encanta la educación física, me encanta, no sé, me encanta visualizar, pues lo que compartir, escucharte, poder dar una muestra de lo importante que es para mí. Entonces me he sentido súper cómodo y de verdad te lo digo, Iván, que te lo agradezco muchísimo, tío. Sabes que es un placer, de verdad. Y seguiremos en contacto porque Por lo que te comenté antes, como yo también estoy ahora con el tema del máster, es verdad que el tema de la investigación, tío, llevo 2 años que yo no sabía, fíjate lo que es la vida, yo iba un poco para acá, pero aquí como ese crossover, y he dicho, guau, tío, lo que me encanta, esto de la investigación me chifla, pero me chifla por mi parte de curiosidad de niño de siempre. Sí. Me gusta conocer las cosas, pero no de manera superficial. Claro. Me gusta profundizar. ¿Por qué? Y no quedarme, fíjate, un poco relacionándolo con la evaluación, no quedarme con el si es un 7, si es un 4, ¿qué es un 4? Claro. ¿Qué es un 7? No, dime qué, no, ¿qué es? Muy bien, no, que me digas qué es. Y yo he dado charlas sobre eso incluso, ¿no? Diciendo a los futuros maestros y maestras, ¿no? Que Juan y María tienen ambos un 7. ¿Qué significa eso? ¿Han aprendido los dos lo mismo? ¿A nivel motriz son iguales? Claro. ¿A nivel de toma de decisiones? ¿Gestión de emociones? Hay mucho que podríamos... Y aquí que estamos ya, que si no, esto se nos va aquí nos va de las manos. a 2 horas y media. Sí. Bueno, ¿qué os digo? Espero vuestro feedback porque ha sido una auténtica pasada tener aquí y además me encanta, sobre todo porque yo en mi caso, como saben, siempre es detrás de la pantalla y está aquí cerca, yo soy muy cercano, a mí me encanta el face to face, el directo, y agradezco mucho cuando tengo charlas de este tipo en el que tengo a la persona junto a mi lado. No nos enrollamos más. A todas las personas que habéis llegado aquí hasta el final, como siempre digo, muchísimas gracias, valientes, nunca lo digo, pero esta vez se lo voy a decir, por favor, dejad vuestros comentarios, si vais a llegar hasta el final, vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestro feedback, lo que apetezca, que serán bien recibidas. Así con esto y un bizcocho, nos vemos, si así lo desean, en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer, Santi. Muchas gracias, Iván.